Como dicen algunos, empezó el puente más largo del año, la ciudad muy desocupada en estos 3 días, hoy es miércoles, y vienen 4 días que esperamos que ustedes los disfruten, esperamos que no estén muy golpeados por el clima, todo el mundo está esperando buen clima. Sí, señor. Y nosotros hoy pues les tenemos un programa bastante especial. Nos cogió la noche, la primera mesa de opinión de Antioquia para todo el mundo. Nos complace, como siempre, estar con todos ustedes y es un placer para nosotros hacer todo este trabajo investigativo y periodístico desde la región para todo Colombia. Bueno, el derrame de petróleo, señores, complicado, un ministro saliendo en falso, lo cogió mal parqueado. Y parece ser que la situación no termina ahí, don Germán Mendoza, es que no es uno, son varios pozos los abandonados. Mal abandonados es el término que están utilizando, un mal abandono de los pozos. Cuando esos pozos ya dejan de ser productivos, deben sellarlos y deben, digamos que, prevenir cualquier fuga. Pero Ecopetrol dice que sí, que están bien abandonados. Este caso particular, pues están tratando de buscarle explicaciones. Yo no sé si es que realmente habrá una explicación distinta o es que están tratando de justificar lo que pasó. La duda que yo tengo, y perdón Germán, es que cuando ya se supone que esos pozos están abandonados es porque ya no se puede sacar más material de ahí o porque los abandonan, porque uno pensaría... Pero uno pensaría que no, porque exacto, mire que no sale... hay crudo pues yo creo que lo que pasa con esos pozos, yo no conozco mucho del tema, pero lo que uno entiende y se ha escuchado es que por más que haya petróleo ahí, no es suficiente petróleo como para que sea rentable. Es decir, ya lo que hay ahí no da plata. Entonces esos pozos se desechan, se abandonan. Por eso cuando, inclusive antes de una perforación, las exploraciones determinan si hay o no cantidad de petróleo suficiente para iniciar una explotación. Entonces, digamos que las exploraciones determinan eso, y si no vale la pena no se hace ninguna perforación y no se explota un pozo de estos, porque hacen los cálculos y no vale la pena. Yo me imagino que esto pasa con los pozos que se abandonan, ya no son rentables, ya no vale la pena, pero eso sí, daño que sí hacen, cuando pasa lo que pasó allá en Barranca Bermeja. Su pregunta, por lo general esos pozos que son cavidades debajo de la tierra, que en última instancia si tienen buena capacidad de absorción vuelven y se llenan de agua, se vuelven cubículos llenos, o espacios llenos de agua. Está brotando agua, pero está brotando agua con petróleo. ¿Por qué? Porque está limpiando todas las paredes, o sea, debe haber algún movimiento debajo de la tierra, lo que está haciendo que todas estas residuos salgan a la superficie. Es que incluso eso era lo que manifestaban, que a través de un movimiento telúrico ocasionado como el 1 de marzo, fue que se empezó pues otra vez como a dar la activación de este pozo, que es el pozo Lizama 158, y era donde decían que era un brote de petróleo, pues de crudo, con agua y con barro, o sea, no era solamente crudo. El asunto, Nacho, es que ya van 800 animales nativos muertos, y aparte que ya se extendió a 24 kilómetros este derrame de petróleo. Sí, complicado lo que está pasando ahí. Ecopetrol habla de 500 barriles derramados y que ellos actuaron desde el principio, que obviamente hubo, la mancha recorrió algunas quebradas y luego el río Sogamoso y luego se ha visto también en el Magdalena, pero que ellos dicen que apenas se dieron cuenta, hicieron las trampas estas para tratar de que se extendiera más el daño. El daño lo hay, en efecto, pero él dice que no son tantos barriles como está diciendo algunas denuncias, que son 500 y que está controlado hasta el momento. Obviamente cualquier mancha, cualquier poquito de crudo que llegue a los acuíferos, a las fuentes de agua, pues genera daño. Genera contaminación y afecta a mucha gente, sobre todo la gente que vive de la pesca. Claro. Mire esa mortandad de peces y gente que ya no puede pescar, no puede hacer su actividad normal por el daño ambiental. Y es que incluso una de las propuestas que tiene Ecopetrol para estas personas, que obviamente su labor comercial era la pesca, y que estamos en Semana Santa, que es el producto que más se vende en estos tiempos, ellos manifestaban que iban a contratar a todos estos pescadores para que ayudaran con la limpieza del crudo en estas partes de agua. Lo que es cierto es que solamente hasta hoy están llegando especialistas de Estados Unidos para a ver cómo hacen, y no sabemos si eso le dinamitan la boca por donde está saliendo todo esto, cómo lo sellarán. Pues me imagino que existen los protocolos a nivel mundial
con los que se realizan estos procedimientos, y sobre todo los gringos son muy expertos después de esa guerra para en Irak, donde todos esos pozos petroleros quedaron pagando. Hasta de fracking se está hablando, Nacho, se está hablando de fracking. Pues supuestamente aquí no tenemos eso todavía. No hay. No. Pero sí, se estaba hablando de fracking, eso todavía no llegó de aquí, pero sí es preocupante porque ese tema del fracking es complicado. En Colombia no hay fracking, no se ha traído la tecnología, ni se están haciendo experimentos. Bueno, el ministro del Medio Ambiente ha manifestado a varios medios de comunicación que tenía todas las licencias, Ecopetrol tiene todas las licencias para funcionar, pero entonces ahí es donde uno dice, listo, tiene todas las licencias, pero sí tiene toda la responsabilidad del caso en cómo se está manejando sobre todo estos pozos que supuestamente ya estaban abandonados, o que ya no estaban, digamos, en actividad. Se nota entonces que no hay un permanente acompañamiento y hay algo, la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es quien se va a encargar de determinar si hubo o no descuido por parte de Ecopetrol, porque es que entonces ahí entraríamos como en un mismo círculo vicioso. Usted lo decía en estos días, Nacho, y es precisamente el gobierno va a investigar a Ecopetrol. ¿Ecopetrol de quién es? O sea, ¿por qué no viene un ente internacional y se encarga de la investigación para que sea de una manera objetiva, que diga si hay o no hay responsabilidad por parte de la empresa? ¿Hubo descuido o no hubo descuido? En todo caso, ¿es capítulo cerrado? Sí. No, digo lo siguiente, digo capítulo cerrado es, esto que le sirva experiencia a Ecopetrol, cada vez que terminan un pozo de explotarlo, debería haber un protocolo de cerramiento, de clausura, o sea, que el capítulo quede bien cerrado y que no vuelva a ocurrir estos asuntos. Sí, el presidente de Ecopetrol, el señor Bayón, Felipe Bayón, decía en los medios de comunicación que eso no se podía prevenir, que este evento en particular no era previsible, que había unos informes de la Procuraduría donde hablaba de un mal abandono de los pozos, pero que es un fenómeno distinto, que se habla de esos sismos, microsismos que pudieron haber fracturado la roca y permitir la salida de este crudo, y que eso no lo puede prevenir nadie, es la versión de Ecopetrol hasta ahora. Pero sí sería bueno que esto sirva de experiencia, Nacho. Desafortunadamente de los errores se aprende, claro, y ojalá que no veamos otra tragedia ambiental como esta más adelante. Cambiemos de tema. Duber, ¿qué está haciendo la policía para este fin de semana largo y con una gran cantidad de vehículos saliendo de todas las ciudades del país? Así es, Nacho. Mire, las autoridades anunciaron pues que ya son más de 400 los uniformados que van a prestar toda la seguridad en el Valle de Aburrá en todos los eventos religiosos, ya sea eucaristías, procesiones, porque pues, hay lugares donde hay mayor cantidad de personas que asisten a las celebraciones. Igual se anunció que por parroquia habrá por lo menos 2 uniformados quienes estarán vigilando, quienes estarán prestando la seguridad en la mayor parte de las celebraciones, precisamente para garantizar la seguridad. Va a estar allí también participando de todo este operativo de seguridad la Policía de Infancia y de Adolescencia, la Policía de Transporte, la Cruz Roja, va a estar la Defensa Civil. Están todos articulados para poder actuar ante cualquier emergencia, porque recordemos, Nacho, que no es solamente el tema de la seguridad, sino que, como lo hablábamos el día de ayer, el tema de las lluvias. Está bien complicado el panorama en todo el territorio departamental, porque las lluvias parece que en estos días santos no van a dar tregua. Entonces allí las autoridades están en alerta, no solamente para prestar la seguridad en las celebraciones religiosas, sino atentas a cualquier tipo de acontecimiento. Yo también le cuento que precisamente en Río Negro hicieron el lanzamiento del programa Yo Protejo la Vida por parte de la Policía Nacional, que también va a hacer presencia en diferentes municipios. Van a tener 5.300 unidades de policía precisamente para que la gente pueda disfrutar de estos días en las ceremonias religiosas, en el Sonsón, en La Ceja, en Cocorná, en el Santuario, en todos los municipios, para que las personas se desplacen tranquilamente. O sea que ustedes ya saben que si tienen programa para irse a alguno de estos sitios, lo puede hacer de manera segura, porque tanto las carreteras como los municipios van a estar con presencia de autoridad. Recuerden manejar con mucha cautela, si está lloviendo todavía mucha más cautela. Existe una normatividad en este país, hay unos límites de velocidad, nos tenemos que ceñir a ellos, y nos tenemos que ceñir es porque nuestras carreteras desafortunadamente todavía distan mucho de ser carreteras de velocidades más altas. Esperemos que las 4G algún día nos den la oportunidad de ir a 100. Pero por ahora una velocidad prudente es 80, viajen en familia, con tranquilidad. El paseo
no inicia cuando llegamos, el paseo inicia desde el momento en que salimos de nuestra casa. Tengan en cuenta eso. Nacho, importante eso que usted dice, porque es que mucha gente viaja por carretera con la familia y uno no entiende cómo puede haber un padre de familia o alguien que está manejando el vehículo andando a exceso de velocidad, adelantando en curva, haciendo maniobras imprudentes con la familia a bordo. Eso sí no tiene explicación. Yo diría que ante todo cuidar a los seres queridos. ¿Cuál es el afán de llegar? Hay que llegar, lo importante, llegar. Y otra recomendación es que si de pronto Duber nos amplía un poquito más, es para la gente que sale de la ciudad o de las ciudades para vacaciones y deja las casas solas. Ojo que ahí hay que tener mucho cuidado porque hacen de las suyas los ladrones y las autoridades siempre recomiendan dejar la casa al cuidado de alguien. En las unidades residenciales recomendarle a la administración, es decir, mucho cuidado porque estas épocas son propicias, los tumultos, por ejemplo, para los cosquilleros, aquellos que roban celulares y billeteras, y no dar papaya, como siempre, lamentablemente toca tener autocuidado para evitar ser víctima de los delincuentes. Germán habla de 2 puntos bien importantes. Primero, en las carreteras, si usted va a viajar, tenga muy presente marcar en caso de alguna emergencia, que se vare cualquier tipo de situación, numeral 767, que es el número nacional para la Policía de Tránsito y Transporte. Si es algún otro tipo de emergencia, pues es la línea única del 123. Y con respecto a lo que Germán nos decía de que si va a dejar la casa sola, pues las autoridades recomiendan decirle que la casa va a quedar sola a una persona de entera confianza, no al vecino, ni al señor ni al portero, porque es que usualmente se aprovechan de esta información para desocupar la vivienda, y cuando usted llega de Semana Santa encuentre la casa completamente desocupada. Entonces, tener bien presente esto, no dejar las llaves que sobre la matera, que bajo la matera, que para que en una piedrita. En una piedrita, sí, que es muy usual y muy frecuente. Tomar medidas extremas, todo bien asegurado, y no informarle mucho a los vecinos que se va a ir de viaje 4 o 5 días. Mire, las redes sociales ahí entran a actuar bastante, y es peligroso porque mucha gente anuncia sus viajes por redes sociales. Nos vamos para Cartagena, para Coveñas, y todo el mundo se da cuenta y hasta publican fotos con la fachada de la casa y la dirección y dónde viven, y están dando la información a los ladrones. Mucho cuidado con eso. Bueno, por último, una recomendación. Nacho. Cuando uno pues ha sido víctima de robo en las viviendas, uno hace la denuncia, y qué tanto le pueden recuperar a uno, o eso ya mejor dicho vuelve y compre todo el ajuar completo de su casa. No, sucede, es el mismo procedimiento que usted le roben en la casa, en la calle. Debe ir, colocar el denuncio, ya sea en el búnker de la Fiscalía o en uno de los puntos de atención que hay en el Parque de las Luces, que aprovecho, Nacho, para hacer la cuña, porque en todo el Parque de las Luces hay un punto de la Fiscalía donde se puede colocar el denuncio. Usted va al búnker y eso mantiene unas filas impresionantes, pero este punto que yo les digo en todo el Parque de las Luces, al frente de la Alpujarra, mantiene completamente solo. Entonces, para que sepan que existen esas 2 opciones, es el mismo procedimiento, van, te visitan. Si logran capturar al delincuente, pues recuperan tus cosas. Si Todo no, es factor de suerte. Por ejemplo, la señora Gemma en estos días que la arrastraron, entonces con sus 5 milloncitos de pesos, sus 5 millones lo recuperó, pero en muchos casos no se recupera. Por último, si usted va a utilizar el transporte público, usted va en un bus, cualquiera de estos que recorre Colombia, y usted ve que va en exceso de velocidad, usted está viendo, llamen a ese numeral 767, pongan la denuncia, su vida está en riesgo, un bus de estos se va por un barranco, un precipicio, como lo hemos visto habitualmente, por Dios, no corran. Entonces, si ustedes van viendo que el taxi, el bus, estos taxis intermunicipales, están excediendo la velocidad, denuncien o vayan y regañen al conductor. Hey, viejito, no nos queremos matar, dale espacio, ¿cuál es el afán? ¿Qué le pasa? ¿Tiene sueño? O díganos a ver. Nacho, sí, no, es que hay algo que suena chistoso, pero es muy cierto, y se ve mucho en un meme que anda circulando. Maneje con precaución, recuerde que usted no resucita el tercer día. Es verdad, pero mire, también hay una recomendación importante de Nacho, y ahí es importante que la gente lo sepa. En todo el departamento, la Secretaría de Salud y Protección Social pues le recuerda a todas las instituciones prestadoras del servicio de salud, públicas y privadas, que están en alerta amarilla. Quiere decir que por Semana Santa tienen que tener todo el plan de contingencia listo para atender cualquier emergencia. Y ojo, recordar que en cualquier institución, sea pública o privada, tienen obligación de atendernos por urgencias. Y una última recomendación antes de entrar con nuestro invitado:
ojo con los abusos. Revisen muy bien. ¿A qué me refiero? Está usted en la playita, en Playa Blanca, en Cartagena o en Coveñas, pidió la carta y le decían que la gaseosa 5.000 porque ahí es donde todo libra. Sí. Cuando usted va a pagar la cuenta, la gaseosa es de 7, 8.000 o 9.000. Ojo, los abusos también son denunciables. Esos sobrecostos y esas cosas también son denunciables. Que no los tumben. Muchas veces traen la carta, un precio y terminan facturando uno completamente distinto. Esperamos que disfruten este fin de semana. Nosotros vamos a estar por acá el próximo lunes con mucha información y con mucho tema de actualidad. Hoy vamos a hablar sobre la verdad del padre Carlos Yepes y también vamos a hablar sobre estos 3 días, 4 días que se vienen bien importantes para todos los cristianos de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa e ingresamos a nuestro invitado. Por estos días, nuestro grupo de investigación de Nos Cogió la Noche pues nos envió un video y todos lo analizamos muy bien. Sabemos que hay una denuncia o sale una denuncia de un medio nacional supuestamente muy juiciosa durante mucho tiempo, pero quedamos sorprendidos cuando vimos la otra cara de la moneda, el otro análisis que hace un periodista, al que tenemos aquí hoy en nuestra mesa de trabajo, porque realmente hay veces sentarse a acusar y especular es fácil, cosa que no nos gusta hacer en esta mesa, pero hay que ir un poco más allá. Él es Fran Zapata, periodista, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias a todos por esta invitación y bueno, a defender la verdad, que es lo más importante. Fran, lo primero que yo le quiero preguntar a usted es, ¿a usted le pagó el padre Carlos Yepes para que hiciera toda esta intervención? ¿A usted le están pagando de la curia? ¿Usted para quién trabaja? No, yo trabajo independiente, es un trabajo que hago hace 13 años. Como lo digo en el video, no soy amigo del padre Yepes, sí lo conozco. ¿Quién no conoce al padre Yepes? Pero ni ningún medio de comunicación, ni el obispo, ni nadie me está dando ni un solo peso por esto. Simplemente es ser objetivo, defender la verdad y mirar en este caso quién es el que tiene la razón. ¿A usted cómo le nace empezar a hacer esta investigación sobre esta noticia? Bueno, yo escuché la entrevista en la W que le hicieron a Hernán Morales, el supuestamente abusado, y en la cual intervino también el padre Carlos Yepes. Lo primero que quise saber fue la verdad, entonces yo dije, esto me suena muy raro, esto es un escándalo a nivel nacional, yo quiero saber realmente qué pasó. Entonces fue ahí donde contacté al padre Yepes y también contacté a Hernán Morales para saber la versión de los dos. También en fiscalía, bueno, que aquí se adelantaron unos procesos, qué pasó realmente, cuál fue la conclusión. Eso fue todo. Quise saber la verdad, conocer realmente qué había pasado. Ya vamos a ahondar en eso, Germán. Lo que pasa es que tenemos un antecedente bastante importante en nuestro país de casos de pederastia. Sí. Sí, Nacho, acuérdese que cuando mostrábamos esos apartes del programa que hicimos con el padre Juan Diego Ruiz, era porque habían ocurrido unos casos. Y casos en todo el país de sacerdotes involucrados en abuso de menores de edad, que habían sido muchos de ellos trasladados a otras parroquias, que la gente pedía una sanción, una investigación. Y acuérdense que hay una investigación que hace la justicia ordinaria y otra que es el derecho canónico. Y a veces no coinciden las dos, como decían los abogados de estas personas, pero sí queda la sensación de la gente en que a veces no hay justicia con esto. Antecedentes ha habido casos, hay denuncias, muchas denuncias en el Valle del Cauca. ¿Y hay juzgados? Acuérdese que uno de los casos que se mencionaba aquí en Medellín es una persona que estuvo en la cárcel y que ahora ya después de haber pagado cárcel estaba otra vez en una parroquia. Muy bien. Hay casos de personas que han ido a la cárcel y otros donde ya el derecho canónico es el que actúa y los confinan en algunos lugares, como una especie de retiro. Nuestro invitado nos hablará mejor de eso. Los llevan a otros lugares, les hacen unos tratamientos, ellos dicen como una especie de intervenciones ahí en la curia. No sé cómo funciona eso porque no conozco de lleno el tema, pero en la sensación en la gente queda, Nacho, es que si hay unas denuncias sólidas, que si hay muchos rumores, que si hay muchas cosas, pues debería entrar la justicia ordinaria a operar allí y no dejar solo
al lado de la iglesia estos casos. A mí me impresionó mucho el video que usted publicó, porque usted dice unas cosas muy congruentes. Es decir, por ejemplo, inicia con que fue hace yo no sé cuánto tiempo y todavía no había sido sacerdote. O sea, hay una cantidad de incongruencias bastante grandes. Vamos por el inicio. ¿Dónde encuentra usted todas esas incongruencias y cómo empieza a desarrollar usted su trabajo? Bueno, lo primero que hice fue ir donde el padre Carlos Yepes, un sacerdote que todo el mundo en Medellín ha escuchado de él o lo conoce o ha asistido a alguna de sus ceremonias, al cual el periodista Juan Pablo Barrientos dice que no pudo localizar jamás. ¿En 2 años? En 2 años. Sí. La W, digo yo que la W quiere entrevistar a Obama, lo tiene en la línea, quiere entrevistar al primer ministro británico, lo tiene en la línea, pero al padre Carlos Yepes no. Un padre que siempre está en la misma parroquia, que tiene nombramiento, su decreto está en la página de la Arquidiócesis de Medellín para la parroquia San Juan Bautista de la Salle en Copacabana. Yo busco en Google, padre Carlos Yepes, parroquia, inmediatamente me sale, es el primer resultado. Sí. Lo que hice fue irme hasta allá, padre, quiero hablar con usted, le dije a su secretaria, en un rato me atendió, tuve que esperarlo, me atendió, le dije, padre, yo quiero conocer los hechos como son. Apenas realizo la entrevista con él, me comunico también con entes de la Fiscalía para tener documentos de primera mano y paso ya también a localizar a Hernán Morales. ¿El único acusador es Hernán Morales? Sí, es el único. Es el único. Es el único, en este caso el padre Carlos Yepes, sí. Es el único, respaldado obviamente por Juan Pablo Barrientos, que también le hace mucha fuerza a este caso, porque creo yo que ese era el boom mediático que le iba a dar a toda la noticia. Pero es el único, sea manipulado no por otras personas, pero es el que directamente está haciendo la acusación. Nacho, yo puedo decir una cosa y no es que esté desvirtuando lo que usted está diciendo sobre lo fácil o difícil que es conseguir a un invitado, pero voy a poner un ejemplo que ocurrió el lunes pasado, que me llamó mucho la atención y que uno pensaría que no es tan difícil conseguir a un personaje como Álvaro Uribe Vélez, y menos en una emisora, en una cadena como RCN, que es muy cercano, como digamos, al expresidente. Voy a decir lo siguiente porque escuchaba a Yolanda Ruiz recibiendo la llamada de Álvaro Uribe hablando sobre el tema de Cambridge Analytica, que él estaba negando que tuviera algo que ver con eso. Y resulta que ahí nos dimos cuenta, porque yo nunca lo escuchaba en esa emisora, yo escucho todos los días ahí, y él nunca daba entrevistas a RCN Radio, básica. Y él dijo ahí que había decidido no volverle a contestar a Yolanda Ruiz, a RCN Radio, porque no le gustaba cómo manejaban ellos las entrevistas y los temas y toda la cosa. Es decir, la pregunta mía es, ¿había algo del padre Carlos Yepes que lo predisponía con el señor Barrientos y de pronto él había decidido no contestarle? Porque mire que un personaje como Álvaro Uribe, que le sale a todo el mundo, decidió no salirle a una periodista tan reconocida como Yolanda Ruiz. Yo creo que esa sería una pregunta para el padre, ¿cierto? Pero si el padre fue el que llamó a la W en directo, no lo contactaron, sino que él llamó directamente, yo no creo que tenga alguna censura. Pero después del informe. No, durante el informe, mientras estaban presentando el informe al aire, el padre lo llamó, se comunicó con ellos. Esperó 20 minutos y lo sacaron al aire. Es decir, que si tuviera algún impedimento, no se hubiera tirado así y no hubiera él hecho la llamada directamente. Escuchemos aparte de lo que se dice en esta emisora. Habría sido ideal hablar con el padre Carlos Yepes, pero no logramos encontrarlo. En el directorio web aparece sin nombramiento. Su celular no lo contesta. Sería interesante escuchar la defensa del padre Yepes ante estas acusaciones. Pero sí me gustaría aclarar con Juan Pablo Calvás y Juan Pablo Barrientos, ¿a dónde llamamos al padre Yepes? A su celular, acá tengo el 301. Parroquia San Juan Bautista de la Salle, estoy aquí en el municipio de Copacabana, en Medellín, bueno, la arquidiócesis de Medellín. ¿Y a dónde lo llamamos nosotros, Juan Aquí Pablo? tengo el celular 301-424-3485, que fue el celular que me dio la arquidiócesis de Medellín del padre Carlos Yepes. Yo me baso en la evidencia, busco la parte y la contraparte, y por eso lo busqué. En el celular que tenía usted nunca contestó. Pensó tal vez que esto no era en serio, y ahora que escucha esto en vivo, entonces llama a la W. Bueno, ahí vemos un tono, cómo se sube el periodista, porque se siente, o sea, que no fue ni como dice Juan Pablo, ni consultó a parte y contraparte, porque finalmente no consultó la contraparte. No, consultó y después de una 2 parte. años. Para el caso, tanto para el de Álvaro Uribe como para el del padre Yepes, uno ponía un tercero a que llame. O sea, para mí es inadmisible que la FM no ubique a... La W. Perdón, que RCN Básica
no vi que Álvaro Uribe, porque no les contesta, pues ponen a otro a que los llame. Y lo mismo en el caso del padre Yepes, se pone a otro a que lo busque. Sí, pero al Pues final le dicen para quién es. Si yo no quiero salirle a un medio, me dice, vea, el Lina que es de parte de tal, no le voy a hablar y decide no hablar. Pero el asunto crítico aquí es, según dice este señor periodista, llevaba 2 años investigando. Es que incluso ya es más. donde se, pues, digamos, En 2 años no lo pudo localizar. No lo pudo localizar Pero y usted me está diciendo una cosa distinta. Usted ingresó a Google y de una encontró al padre, encontró el teléfono, en dónde estaba y cómo estaba. Y me fui para allá e inmediatamente me atendió. Muy bien, entonces, y lo vemos cómo arranca suavecito y al final ya se siente bastante, se siente Ahora, descompuesto. si él no logró en 2 años localizarlo, entonces ¿por qué saca la investigación sin hablar primero con él? Perfecto. Ahora, No, la por W ejemplo, es un medio muy importante. Yo no estoy respaldado por ningún medio de estos gigantes que hay en Colombia y yo he logrado entrevistar a Falcao, a James Rodríguez, al expresidente Uribe, a Carlos Gaviria, que en paz descanse. Si yo lo he logrado, ellos, ¿por qué no? Si tienen toda una maquinaria, una cantidad de corresponsales y de gente que lo puede hacer. Yasmín tiene un antecedente porque esta investigación no arranca con la W, sino que No, usted señor. habla de que había iniciado con Teleantioquia. Sí, señor. En el 2012, Claudia López Vélez, que es una periodista que trabajó en el noticiero de Teleantioquia Noticias en esa época, había manifestado que el director del noticiero, en este caso Juan Pablo Barrientos, le había dicho como para hacer la investigación en contra del padre del sacerdote Carlos Yepes, y ella, luego de contrarrestar tanto un testimonio como el otro, decidió no publicar ninguna de las noticias porque ella dijo, está sin un argumento, esto está flojo. Y este es el mismo Barrientos del que Sí, estamos señor. escuchando. Y eso fue en el 2012, entonces O no sea, fue ya una había cuestión... iniciado Sí, y señor. no pasó nada porque No pasó se nada. contrastaron los 2 puntos y no había nada. Sin evidencia alguna, la Perfecto. periodista, en este caso Claudia López Vélez, manifestó, se lo dijo a él como director del noticiero y le dijo, no estoy de acuerdo con publicarlo porque no hay ningún argumento sólido que apruebe alguna de las 2 versiones, mejor se deja eso así, y eso es del 2012, ni siquiera Pero se mire, Nacho, una cuestión es que la única fuente en este caso no era el padre Carlos Yepes, y el arzobispo de Medellín, ¿qué? No era fuente también, y el vicario de la parroquia a la que él pertenece no era también fuente, entonces se queda uno ahí como cortico. Entonces partimos del primer error, nunca contactaron a la persona, nunca contactaron a su entorno y dicen que era que estaba escondido. Y resulta que el padre Yepes, por lo que usted nos dice, nunca estuvo escondido, estuvo en su parroquia y nunca había sido como trasladado pues o escondiéndolo, ¿o sí? No, para nada. Para nada. Ese es el primer error. El segundo es el tema de los tiempos. Hernán Morales dice que entre los 8 y los 9 años fue abusado cuando el padre estaba en la parroquia del Salvador, del barrio El Salvador. Él dijo que allá fue su primer abuso sexual. Dice que fueron muchos, pero que ahí empezó. Eso fue, si nos vamos hacia los años, él tiene 36 años, Hernán Morales, es decir, que eso fue hace 27 años, en 1991 exactamente. Pero Carlos Yepes apenas fue ordenado sacerdote en 1993. Es decir, está hablando de un abuso, pero 2 años después el padre lo ordenaron como sacerdote. Ni siquiera estaba en El Salvador, en ese momento estaba en su seminario Juan Pablo II, en el barrio Lourdes. Es decir, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ni una No conciencia. había sido ordenado y ya estaba violando, y ya estaba en una parroquia. Exactamente. Uy, muy preocupante esa información, Claro. entonces... ¿Y cuándo conoce Juan Pablo Barrientos a este señor? Esa es otra incongruencia. Hoy saca Juan Pablo Barrientos un comunicado en el que dice que lo que mencionaban ahorita de la periodista Claudia López, que en ese entonces a él lo presionó la fiscalía, la gobernación, la alcaldía, dice él, uno puede inventar lo que quiera, dice él que en ese entonces conoció el caso, estamos hablando del año 2012, pero también dice que apenas hace 15 días habló con Hernán Morales y lo conoció. Entonces, defínase, o hace O sea, montó 6 una años. investigación desde hace 2 años, pero el protagonista de la investigación lo conoció Y en lo que hace 15 publicó días. dice, hoy dice algo que realmente estoy tratando de analizar, dice, conocí a Hernán, pero no hablé con él. En el 2001. En el 2000. En el 2001 supuestamente lo conoció, Exacto. pero no habló con él. Yasmín nos acaba de denunciar eso que pasó con la periodista de Teleantioquia en el 2012. Exacto. Y Y dice que las hace fechas 15 no días cuadran. apenas habló con él. ¿Este señor Hernán cuándo puso la denuncia? ¿O no ha puesto denuncia? Sí, o... claro, es que eso fue varios procesos. El primero es que Hernán realmente
trabajaba con el padre Carlos Yepes en la parroquia Sagrado Corazón, en el barrio Triste, y ahí el padre lo despide por alguna razón. Él interpone ante el Ministerio de Trabajo un recurso, pide una indemnización de 30 millones de pesos. El Ministerio de Trabajo no ve argumentos suficientes, entonces ahí no pasó. Pues ahí empieza el primer Ahí empieza el tema. Permítame un momento, Germán, ¿qué vamos a mostrar? No, Nacho, es que nos está diciendo Andrea desde el máster que ella tiene allí videos de todo lo que estamos hablando en este instante. Entonces veamos veamos a ver de qué se trata. Fui a la parroquia de El Salvador y allí encontré al padre Carlos Yepes. Él estaba de vicario parroquial recién ordenado, y allí en esta parroquia encontré toda una historia que iba a vivir, y una historia muy fuerte en que él abusó varias veces de mí. Aproximadamente entre los 8 y 9 años fue el primer abuso sexual en contra mía. Entonces, a ver, sigamos entendiendo su investigación, que me parece bastante interesante e importante. Trabajó un tiempo con el padre. Exacto. Pide una Indemnización. indemnización. Y ahí va la cosa, ¿sí o no? Le dicen que no. Le dicen que no. Y ahí, después de esto, empieza ya la denuncia. Empieza ya a decir que... Sí, que hubo un abuso. Me dice el padre que en ese momento Hernán Morales le dijo: padre, se va a acordar de mí. Mi nombre no se le va a olvidar. Voy a hacer un escándalo contra usted. Resulta que Hernán Morales fue expulsado del seminario de la Arquidiócesis de Medellín. Después se fue para un seminario en Boston. También fue expulsado en Boston, Estados Unidos. Y él allá conoció pues como todo ese manejo y que se puede conseguir dinero con este tipo de casos. ¿Y por qué lo expulsaron? Eso sí son datos que no me han dado. Algunos dicen que han sido por cuestión de robos que ha hecho en los seminarios, pero no he conseguido una respuesta oficial. Y sobre todo que no la dan porque es como ya violentar la conciencia de las personas en un caso tan delicado y tan público como este. Ahora, entonces, Hernán presenta ante la Fiscalía este recurso, demanda al padre Carlos Yepes por abuso sexual. Dice, hace 20 años abusó sexualmente, cuando yo tenía entre 8 y 9 años, abusó sexualmente de mí. Este fue una demanda que no tuvo consistencia, no tuvo pruebas y además que no coincidía en nada. Entonces el padre contesta con una demanda por extorsión, injuria y calumnia. Así se desarrolló el tema. ¿En qué terminó todo? En que estas demandas por injuria y calumnia hay dos opciones. Si se demuestra que la persona que está calumniando realmente son argumentos falsos, o va a la cárcel o se tiene que retractar. Entonces ahí es donde Hernán Morales dice: yo me retracto, realmente esto fue algo falso. Aquí tengo yo el documento oficial que me pasó la Fiscalía. Les voy a leer exactamente lo que dice él. El señor Hernán David Morales, en relación con la comunicación de fecha tal, en la que hice afirmaciones en contra del padre Carlos Yepes relacionadas con abuso sexual, me retracto porque lo hice en un momento de rabia y venganza porque me expulsó de la parroquia. Esto es un documento oficial de la Fiscalía, esto no es ningún invento. Y cuando yo entrevisté también a Hernán Morales, me repitió 2 veces: yo hice una carta, yo me retracté. Esa es la conclusión definitiva de la Fiscalía. Hubo una denuncia, un supuesto abuso sexual. ¿En qué terminó todo? Se retractó la persona y dijo que se había inventado todo. A mí lo que me tiene preocupado este asunto es cómo este periodista Barrientos dice estar muy bien sustentado, pero en última instancia, con todo lo que usted nos está mostrando aquí, y todavía tenemos más cosas para hablar, no hay ninguna sustentación. O sea, ¿cómo un periodista sale a hacer una acusación de estas a nivel nacional con la penetración que tiene esta emisora y queda todo desvirtuado? No y sé. Nacho, la pregunta que surge para Fran, ¿usted buscó a Barrientos? Sí lo busqué y podría utilizar el mismo argumento de él, que lo llamé y no me contestó. Pero realmente yo tenía 24 horas para hacer ese video, pero no era el objetivo. Mi objetivo no era contactar a Barrientos. Yo sí hice la llamada como por curiosidad a ver si me contestaba o no,
pero yo quería era mostrar directamente los implicados, si era algo real o no. ¿Y consiguió el teléfono fácil o no? Sí, claro, inmediatamente. No, y es que las fuentes realmente, las fuentes que importan en este caso son la del demandante y la del demandado. Pero parecería que los Barrientos es como algo personal sí, con, porque es que lleva mucho padre tiempo. Carlos Yepes, entonces también es una parte Podría fundamental. ser. También me dijeron, esto no lo he comprobado directamente, pero me dijeron que también Barrientos fue expulsado en su momento del seminario. Entonces parece que fuera una guerra directa contra ¿Cómo así es la que Barrientos iglesia? iba a ser sacerdote? Sí, Era claro, seminarista. Claro que sí, claro que sí. ¿Y sabemos ahí- por qué lo expulsaron? No. Reserva el sumario. Eso sí es reserva, sí, porque realmente estos casos sí los manejan. Veamos qué dijo el padre. Suya esta historia donde me acusa a mí de pederastia y en la regional del trabajo me dijo, yo le dije que si no me daba la plata le iba a hacer escándalo. Pues me puso esta denuncia y yo simplemente respondí con una nueva denuncia por calumnia y extorsión con la doctora Luzaliet Molina, fiscal 78 seccional. La doctora ve claramente toda esta papelería y me dice, padre, se trata de una extorsión. Él pide que no lo haga meter a la cárcel. Yo le digo, no lo hago meter a la cárcel por extorsión, pero entonces tiene que retractarse. ¿Qué más irregularidades encontró usted ahí, Fran, en todo este asunto? Bueno, dice Hernán que hace 27 años abusó el padre Carlos Yepes de él, pero también en los últimos años él trabajó con el padre Carlos Yepes. Entonces yo ahí hago una pregunta, ¿quién le pide trabajo al que abusó sexualmente de él? Abusó de mí, años después, venga, deme trabajo. Es absolutamente incoherente, número uno. Número dos, él dice, es que yo tuve que buscar trabajo con él y estar ahí en la parroquia porque yo no tenía más trabajo. Dice él, yo no tenía más trabajo en ninguna parte. Pero eso dijo en la W. En la entrevista que yo le hice, le dije, bueno, ¿usted en qué más ha trabajado? Me dijo, llevo más de 10 años trabajando como profesor de inglés, como decorador, como florista, una cantidad de cosas. Entonces, no es verdad que no tenía más trabajo, que no tenía más opciones. Entonces, ¿por qué seguía ahí? Si él decía que le pagaban 50.000 pesos mensuales, ¿por qué seguía ahí con el que supuestamente lo seguía y lo seguía abusando? Es una cosa incoherente en todos los aspectos. Dice también el periodista en algo que publicó en el portal de la W que él se impresiona porque no haya habido una indignación por los otros casos, sino específicamente por la de Carlos Yepes. Entonces diríamos nosotros, ¿por qué si hay tantas incoherencias? Entonces, ¿por qué más bien no decir o no haber sacado esto de la investigación sabiendo que ya hay como tanta evidencia de que en realidad no fue verdad? Pero ¿cómo hacía la indignación? Explíqueme eso. Él dice palabras textuales, me impresiona el periodista también, Barrientos. El periodista Barrientos Sí. dice en una publicación que hay en el portal de la W, abro comillas, de hoy, me impresiona también que no haya una indignación similar por ninguno de los otros casos denunciados. Entonces, lo que uno preguntaría es, desde su papel como lector, no como periodista, es, pero entonces si se comprobó o si hay tantas irregularidades, ¿por qué no se sacó el caso del padre Carlos Yepes? Listo, haga las otras denuncias y de las otras denuncias tiene las pruebas, pero si específicamente del caso del O sea, padre lo que Carlos dice Yepes... en ese comunicado es, ¿cómo es que la gente no se indignó por esto? Sabiendo que está completamente desvirtuado. Y hay varias cosas también en lo que Barrientos publica ayer, este documento que todavía está hoy publicado en la página de la W. Sí. En el programa que hizo inicialmente, acusó directamente al padre. Sí. Ya en este dice, ¿puede ser falso? No sé. Es lo máximo que dice. Ahora él dice, ¿por qué se indignan tanto con esto y no con los otros casos? Mi pregunta es la siguiente, si este caso es falso, ¿será que los otros también lo son? No estoy diciendo nada, puede que sí, no los conozco y no los he investigado. Y tampoco quiero tapar nada, yo no quiero decir que eso nunca ha pasado, no, eso sí ha pasado, pero hay que tener pruebas y si usted va en un medio de tanto alcance, va a decir algo contundente, debe tener todas las pruebas, todos los implicados de principio a fin. Usted no se puede poner a... Sáqueme una duda, si este señor Hernán llegase a ganar esta demanda, ¿eso qué implicación económica tiene? O sea, sí. El hombre se gana una plata importante. Claro que sí, siempre se pide una indemnización, en este caso sería por parte
de la organización como tal, que sería la Iglesia Católica. Pero de cierta manera en este caso ya no se podría acceder a esa, digamos que la ganancia de la demanda, porque él ya se retractó. Eso, ya fue un caso que No, es que lo estoy pensando, sí, ya en este momento no. Ya hubo una conclusión. Estoy pensando en eso, o sea, Claro. cualquiera puede mandar, decir que pasó esto, pero por Dios, aquí el quid del asunto es cómo sale un medio tan importante a hacer una denuncia y no verifica. Es que solo el antecedente de que el padre no estaba trabajando, no estaba, sino que todavía estaba metido allá, por Dios, en el seminario. ¿Hace cuánto o fue? sea, una investigación mal hecha. La conclusión de este caso, ¿hace cuánto sucedió? Aquí tiene que decir la fecha exacta, esto fue en el 2013. Imagínense cuántos años han pasado desde 2013 acá. O sea, en este momento no hay nada en contra del padre Yepes. En ese momento no. No hay ni investigación, ni siquiera, ni indagación. Nada. Y mucho menos un proceso. Y anterior al caso de Hernán tampoco había. Tampoco. O sea, solamente es la única persona que lo Es estaba... la única. Y mire, Hernán, y lo dice Barrientos, que cómo van a comprobar un abuso de hace 20 años, lo cual es cierto, es muy difícil comprobarlo. Pero Hernán no solamente dice que fue hace 20 años, sino que fue mientras él estaba trabajando en el Sagrado Corazón, es decir, hace unos 5 o 6 años. Es decir, todavía si él quería, y es distinto un abuso a un niño que a un hombre de 30 años. Y tenía 30 años y se dejó abusar y no dijo nada y no demandó. Entonces, mire que hay un montón también de incoherencias ahí. ¿Piensa usted entonces que esto es algo entre el periodista Barrientos y el padre Yepes? No diría tanto padre Yepes, diría más bien contra la iglesia. Contra la iglesia. De una manera obsesiva, parece como obsesivo en querer desprestigiar, en querer, así sea con inventos, querer dañar. Esto es un invento, esto realmente tuvieron que hablar muchas veces para entablar esta mentira. Uno ve que hay un veneno, como que algo lo motiva contra la iglesia. Puede ser un resentimiento, no sé, algo ahí que realmente uno no entiende cómo llega hasta este punto. ¿A usted lo llaman de la W? No, en ningún momento. Pero ya vieron su video con toda seguridad. Con toda seguridad, porque el comunicado que sacó ayer Barrientos es defendiéndose de lo que yo dije en el video. Sí. ¿Quedan mal los medios con algo así? Sí, porque queda con un vacío. Exactamente. Sí, hay casos, y eso no se puede negar, Germán Mendoza. Y ha pasado de aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo, ¿sí o no? Y obviamente muchos se han judicializado en Colombia, otros no se conocen. Y se han conocido cuando ya la gente es adulta. Sí. Yo le tengo una cifra al respecto, entre 2014 y 2015, un dato que me pasó la Fiscalía, 8.506 casos de abuso sexual a menores. De esos 8.506, tan solo uno fue de un sacerdote. Es decir, estamos desviando la mirada. El problema de los abusos sexuales en Colombia no son los sacerdotes. Dicen ellos que en la gran mayoría de casos es un familiar, alguien cercano, alguien cercano o un amigo, el padrastro, los que están abusando de los menores. Ahora, no digo que no esté pasando en la iglesia, sí está pasando. Y uno ve, el Papa Francisco ha hablado directamente y muy fuerte de este tema. Ha dicho que un sacerdote que abusa de un menor es como hacer una misa negra. Es una cosa demasiado fuerte. El arzobispo también aquí ha sido severo y fuerte con este tema. Ahora, tenemos que mirar en qué casos es verdad y en qué casos no, y qué correcciones o qué cosas se van a hacer al respecto. Pues hombre, Fan, lo felicito, usted como periodista, usted es independiente. Así es. Y usted pues, nos dejó sorprendidos, bien estructurado, digamos, microdocumental que vimos en redes. Queda la duda sobre la responsabilidad de algunos, no diría ni medios, de algunos periodistas cuando tenemos una confrontación contra alguien o algo. Por Dios, ahí debe mediar la sapiencia de uno, la tranquilidad para no hacer falsas acusaciones, José. Nacho, vale recordar que Juan Pablo Barrientos es un periodista que fue muy mediático en la ciudad por ahí en el 2010-2011 porque quiso aspirar al Consejo de Medellín. Él proviene de la ciudad de Medellín, del barrio La Sierra, un barrio bastante humilde, y tiene una historia de superación interesante, pero uno no sabe qué puede tener contra la iglesia o no. El cuento es más, si no me equivoco, creo que él es como cercano a la cuerda de Fajardo, no algo sé, así. Sí, pero él aspiró al consejo por ahí en el 2010-2011. Muy bien, pero fue seminarista. Fue seminarista
Pero, y desde hace algún rato está acobijado por Vicky Dávila. Es una de las ñañas de Vicky Dávila. de hecho, estaba circulando por redes una carta que él, cuando estaba con esa aspiración política, le envió a los seminaristas en los que los saludaba: queridos excompañeros, queridos seminaristas, quiero pedirle ayuda con su voto y todo lo demás. Uno ve que sí hubo en su momento una relación cercana con la iglesia, pasó algo y ya quieres desprestigiar. Sí. Usted lo acaba de decir, pasó algo, sería muy bueno, algún día lo sabremos si él decide, el periodista, contar qué fue lo que realmente le pasó a él o pasó allá, que él tiene eso que lo motiva a hacer este tipo de cosas. ¿Y si fue que se retiró del seminario o lo expulsaron y no pudo continuar el proceso? Pues hay muchas suspicacias que salen ahí. ¿Qué le pasó a él allá también? Uno no sabe qué haya pasado, qué vivió, qué le pasó. Pero miren, en el comunicado que él ayer puso en la W para defenderse en todo este caso, uno ve que ya lo desvió al campo sentimental. Es decir, él dice: esto es muy duro para mí, no me ha dado miedo enfrentarme a todas estas cosas, como todo este tema sentimental. Uno en el periodismo no se puede basar por lo que siento, es que siento rabia o siento tristeza o siento esto. Usted debe basarse en la verdad, en los hechos. En este caso específico, ¿le tengo rabia o no a la iglesia o al padre Yepes? Eso no importa, usted tiene que ser ese objetivo, o si no, dedíquese a otra cosa. Si usted quiere hacer una campaña contra el padre Yepes, no lo haga como periodista, porque el periodista tiene que ser objetivo e imparcial. Hágalo entonces como, no sé, cree un grupo, los que estamos en contra de Yepes, los de la rabia contra Yepes, no sé, cualquier cosa, pero debe saber cuál es su profesión. Lo que sí les garantizo y creo es que el señor Julio Sánchez Cristo no debió haber quedado muy contento, porque sabemos que es una persona muy estricta. Y el nombre de la emisora. Sí. Y el nombre de la emisora. Seguramente no puso jaloncito de orejas. No sabe uno. No sabe uno, pero bueno, nos la vamos a parte investigar. de la de intimidad. Llamaremos e investigaremos. Hombre, Fran, muchas gracias, le reitero a usted, lo felicito por su trabajo. Ojalá poder contar con más investigaciones de esas que usted hace aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Claro que sí. Nos cogió la noche. Vamos a hacer una pausa y vámonos a hablar de cosas más agradables, hablar de estar en familia, cómo recogernos. Ya volvemos con ustedes. Bueno, continuamos, se nos cogió la noche. Nosotros, pues obviamente hablamos con el padre Carlos Yepes, pues prácticamente con su asistente o su comunicador, por ser una semana tan difícil como es esta, donde creo que trabajan incansablemente todos los sacerdotes. No pudo venir, lo teníamos así listico, pero bueno, esperamos poderlo tener próximamente aquí en el programa y escucharlo. Y lo que dice don Germán Mendoza. Trataremos de escucharnos, de escuchar al señor Barrientos. También nos gustaría escuchar su versión. Vamos a buscar su teléfono en Google a ver si aparece don Germán, a ver cómo lo encontramos. Nacho, y vale la pena recordar que las entrevistas que mostramos ahora son entrevistas hechas por Fran. Sí, señor, sí, son todas entrevistas y él nos permitió estar acá. Padre Jaime Torres, ¿cómo le va, hombre? Muy bien. ¿Mucho trabajo suave esta semana usted para la playa? Usted se logró volar. Mucho. Semana Santa es muy pesada para nosotros, pero es muy interesante el trabajo que se realiza, porque la gente se dispone para estos días. Y la gente, mucha se irá, pero mucha se queda porque entienden lo que es su vida espiritual y trabajar en su parroquia y participar y llenarse de Dios y recargar fuerzas. Es bien interesante el trabajo que se puede hacer con la gente. Duel, ¿qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el sábado y el domingo? Usted que es mi experto en el tema. Sí. Usted es el experto. El asesor. No, Nacho, pues la Semana Santa inició el domingo, pues con la entrada triunfal de Jesús, el día Domingo de Ramos que le llamamos, y ya viene el triduo pascual que se llama, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Comienza el jueves con la misa de la cena, en la noche pues toda la exposición del monumento, el viernes es el día de la pasión y muerte, y el sábado se celebra en horas de la noche la vigilia pascual, que ya es la resurrección.
pero que sea el padre Jaime quien nos cuente Lo dejó más sin detalles. decir nada. No, porque no, yo quería que Terminamos es que el padre, eso se lo sabe de memoria. el padre, Esto muchas era gracias. un pequeño examen, no. Y ya usted ya me la resumió muy bien. Padre, yo tengo una inquietud. ¿Qué tanto están llegando ustedes a la gente joven? ¿Qué tanto los jóvenes participan del Domingo de Ramos y de todos estos eventos que hay? Porque los adultos sí, mi mamá sigue yendo, mis tías, pero uno a veces pensaría que los jóvenes ya no. Ve, uno tiene como esa idea de que el joven vive como muy apático en las cosas como de Dios y de la iglesia. Pero cuando uno está metido en el trabajo parroquial, uno descubre que la cantidad de jóvenes no que han logrado volver, sino que siempre han estado. Porque la iglesia siempre ha acompañado cada uno de los momentos de la vida de las personas, desde los niños, desde los jóvenes. Usted ve una cantidad de jóvenes en las procesiones, ve una cantidad de jóvenes en unas 7 palabras, ve una cantidad de jóvenes participando de la Pascua Juvenil, y eso es todo un acontecimiento que hace que la iglesia siempre esté trabajando por el bien de todos. Entonces uno a veces cree que los jóvenes no van a la Eucaristía, no participan de nada, que todos piensan en la playa, pero es completamente contrario. Es que yo no veo a un joven rezando, por ejemplo, los 1000 Jesuses. ¿Sí o no? No lo veo viendo la misa de gallo. Yo no, ellos duermen hasta las 10, 11 de la Recuerda mañana. que van a quitar los ceros, ya queda... De pronto con eso, sí. Ya con un Jesús está buena su acotación, Germán. Le pregunto, ¿y hasta qué punto se han reinventado ustedes como sacerdotes? Hemos visto unos maravillosos que han cambiado, ya son misas más alegres de música, de canto, pero no todos los sacerdotes tienen esa mística, pues, cada persona es distinta, ¿sí o no? Es como yo para presentar un evento en tarima de cantantes de estilo Jorge Barón, no sería capaz, ¿sí o no? No es mi feeling. ¿Qué tanto se han reinventado ustedes para que todo este mensaje le llegue a la gente joven? Bueno, vea, los obispos siempre han insistido en que nosotros nos volvamos unos curas show, que nos inventemos una cantidad de cosas para atraer, porque una vez desaparezca el cura show, desaparece la persona del templo o de la parroquia. Sí. Yo creo que la iglesia ha estado trabajando más en evangelizar desde la realidad de cada persona. A los jóvenes siempre les hemos tenido siempre cierto recelo, porque creemos que el joven no reza, que el joven no participa, que el joven no va a la Eucaristía, pero uno descubre lo contrario. Los jóvenes se confiesan, los jóvenes comulgan, y yo digo que no va en que el cura sea joven o haga muchas cosas, solo es mirar la figura del Papa. El Papa es una persona de 80 años y congrega a los jóvenes que quiera. Pero es que un Papa como este no lo voy a conseguir mucho tiempo, perdóneme que le diga. Aquí lo tuve paradito. Yo estuve en una parroquia, el padre Roberto Villegas, de 80 años, y yo le aseguro que a lo mejor yo era más duro en la confesión que él con los jóvenes. Y yo le preguntaba a un joven, ¿cómo te fue con él? Me dijo, excelente, es un papá. Entonces, cuando usted acoge al joven, entiende al joven, piensa como joven y busca ofrecerle a Dios desde su realidad, no es cogerlo y meterlo inmediatamente en las cosas de Dios, pero acercarse a su realidad, él se siente acogido y allá lo va a ver usted, participando, celebrando, confesándose. Yo creo que la iglesia ha trabajado mucho en ese aspecto. Sí, trabajar en el dinamismo de las celebraciones, en vernos siempre alegres, en vernos metidos con la gente, trabajando con la gente. Ya el cura intocable, el cura que no se le podía acercar, el cura metido en su casa, el cura en la oficina, el cura encachacado ya está mandado a recoger. Es el cura que esté metido con la gente, trabajando, apoyando, respaldando, caminando con ellos. Es lo que hace que todos se fijen en la iglesia de una manera mucho más seria y concreta. Padre, ¿qué es lo que a los jóvenes en este momento los mueve más a vivir la Semana Santa? O sea, los mueve todavía, a ellos los mueven las procesiones, el sermón de las 7 palabras, digamos que se ha enfocado de una manera distinta para engancharlos. Los monumentos. Ve, los discursos como tan elevados, teológicos, inalcanzables, largos, a la gente no le gusta. Quieren una iglesia más dinámica, unos mensajes concretos que les toquen su realidad, porque no van a entender de teología y ellos quieren es que les hablen de su problema personal. Entonces, ver una Semana Santa alegre, Duber sabe cómo es conmigo con las Semanas Santas, entonces uno... Oiga, Nacho, un paréntesis, pone a bailar los santos. Así los pone a bailar literal. Miren, en mis parroquias la gente, católicos y no católicos, y la cantidad de jóvenes
que esperaban la vigilia pascual para la gran noche de resurrección, porque hacíamos toda una fiesta, eso era todo un acontecimiento. Entonces, ver el sacerdote sonreír, ver el sacerdote correr, ver el sacerdote que está con una procesión, con una banda músico marcial, que tira pólvora, que reparte bombas, pero de las otras, no de las inocentes, de las que no hacen mucho daño. Eso es lo que ahora está atrayendo a la juventud. El dinamismo de la iglesia, como lo dice el Papa Francisco, tenemos que oler a oveja, tenemos que meternos en la realidad, no quedarnos en las casas encerrados ni en los templos. Ver el cura, sobre todo sonreír, que abraza, que es cercano, es lo Una que vez en la Divina Eucaristía, desafortunadamente este padre falleció por problemas de salud. Recuerdo que estábamos ahí, ya tenía que dar su discurso y a mí me encantó eso. Yo pues, desde ese día pues, seguí yendo a misa donde él. Se bajó y empezó, bueno, ¿quiénes vieron Agosto? La película. Venga, hablemos de... Y empezó atrás y era una cosa completamente que le llegaba a uno, porque a veces uno va a misa, pecadores, y ustedes pan y arrepiéntanse, y esto, y uno dice, uy, otra vez, pero ¿por qué no hablamos del acontecer? Y hago referencia a eso y lo hago en el buen término porque no todos lo pueden hacer, pero qué rico esa magia, que lo enreden a uno en esa magia y poder casi que sea no un discurso desde sacerdote, sino un diálogo. Obviamente rezamos el Padre Nuestro, le hacemos toda la comunión, se hace todo el proceso, pero qué rico tener ese diálogo. Y es que finalmente la fe se expone que debe servir es para ayudarlo a uno a mejorar en lo que está fallando, ¿cierto? Que no lo juzguen a uno, que no lo señalen, sino que encuentre uno en un sacerdote la persona que lo oriente cómo vivir la realidad que uno vive, porque es que no somos ángeles, ¿cierto? No. Somos seres humanos, usted, todos los días. No, pues ya le salió la que tenía de una cara, él tiene carita de ángel. Pero finalmente eso es lo que lo cautiva a uno, que uno vaya a una misa y se siente identificado y que esa homilía no sea tan teológica como decía el padre, Sí. que nos vuelvan y nos cuenten la historia que ya sabemos, sino que nos den unos pasos, unas recomendaciones de cómo superar ciertas circunstancias. Y eso es lo que finalmente lo lleva a uno como a irse metiendo, a comprometerse precisamente con todo lo de la fe. Yo tengo ahí como dos observaciones. La primera es porque en muchas ocasiones a uno le decían, si usted se va a ir a pasear, usted está cayendo en pecado. Prácticamente uno se sentía hasta mal. Yo recuerdo que hubo un momento en que yo decía, uy, sí, ¿será que sí me voy a pasear o será que me quedo acá? Porque es que era como esa presión desde la parte de la iglesia. Ay, sí, Finalmente yo ya. pecaba, Yo bueno, perdón, y con la otra empato. Cuando llegue me confieso. Pero es básicamente eso, o sea, ya han cambiado de pronto ese discurso, ya no ven tan mal a las personas que van de paseo a la playa y a otras cosas, o siguen. esta noche. No, mira, la iglesia siempre ha motivado para que la gente desde la libertad busque a Dios. La gente ha entendido que es más un tiempo de descanso, pero la iglesia ha dado también ciertos pasos donde ha entendido muchas posiciones. Una, de no obligar a nadie a buscar a Dios, sino que se busque libremente. Pero mira, cuando uno sabe ofrecerle a la persona las cosas, la gente es capaz de poner un alto a su descanso. Yo visito personalmente las casas para repartir las estaciones del Via Crucis. Fui a una casa y me dijo, ay padre, qué pesar, es que yo siempre paso desde el jueves hasta el domingo en el pueblo. Yo le dije, bueno, te perdiste la estación en tu casa. Ay, no, pero yo como sea me vengo del pueblo, pero yo no me dejo quitar la estación en mi casa. Pues se hizo la estación en la casa y la señora ya no regresó al pueblo. Se quedó el resto de los días en la parroquia celebrando, porque ese fue el padre el que me visitó, fue el padre el que me dijo, fue el padre el que me pidió el favor. Y cuando usted de entrada, el domingo de Ramos, le muestra a la gente cómo va a ser su Semana Santa, la gente dice, no, yo no me quiero ir de aquí. Yo me quiero quedar, porque si este es el domingo, con esta fiesta, con esta alegría, con este dinamismo, con estas cosas tan buenas, yo no me quiero imaginar cómo va a ser el resto. Entonces es más como, no como vender idea, no es como usted le ofrezca a su comunidad cómo vamos a vivir el misterio, no en el tradicionalismo siempre, no en las mismas cosas, no quedarnos en lo mismo, sino que sean cosas completamente distintas, que una palabra le llegue a la persona, que un signo le llegue a la persona. Yo le decía a mi parroquia, es que ustedes y Dios se merecen lo mejor. Que usted venga a su parroquia, todo esté bien puesto, las flores en su lugar, el mantel en su lugar, el telón en su lugar. Usted se siente acogido y usted dice, pero qué dicha estar aquí.
Padre, ustedes desde que está iniciando, o sea, la Semana Santa, desde Domingo de Ramos y mucho antes, hay muchas personas que están alrededor de todas estas celebraciones, grupos juveniles, el grupo de las señoras. ¿Cuántas personas más o menos están acompañándolo a usted en esa celebración de la Semana Santa, pero detrás de, o sea, para que todo el resto de la feligresía vea bonita la iglesia, bonito los monumentos y todo como tiene que estar? Mira, en mi parroquia en este momento son por lo menos 100 personas que están detrás de telones. Yo invitaba a un joven en una parroquia y le decía, ve, ¿por qué no te vinculas, nos ayudas y todo eso? Y él fue con la novia. Cuando vio el trabajo que se hacía detrás de telones, y él decía, yo no sabía que se trabajaba tanto en Semana Santa. Uno venía y encontraba todo muy bonito y bien puesto, pero no sabía que detrás de todo esto había que trabajar tanto para subir un telón. Pero lo interesante de las comunidades es que el niño es capaz de estar con el adulto. Y son completamente extraños. El joven se relaciona con el adulto y trabajamos en un equipo tan agradable que esa es la vida interesante de las parroquias, de las comunidades, que está el niño que quiere barrer, que está el joven que se quiere subir a la escalera, que está el adulto que quiere poner el pan. Entonces se vuelve un trabajo muy familiar donde todos nos sentimos como de los nuestros, como de los mismos. Entonces se vuelve muy interesante, pero detrás de telones son por lo menos, si mi parroquia que es pequeña son 100, imagínense los grandes templos. Los Santos Ángeles Custodios. ¿Dónde queda? En Aragón, Villa Prado, del municipio de Medellín. ¿Cómo es la agenda del jueves? Bueno, el jueves tenemos en la mañana, por ejemplo, en todas las parroquias está la celebración por los enfermos. No es una Eucaristía de unción, porque el arzobispo Ricardo nos ha insistido que no es misa de unción, sino misa de presentación de los santos óleos que él consagra el jueves antes en la misa crismal. El ideal es que todos los sacerdotes celebremos la misa crismal y bendición de los... Pero venga, despacio, padre. ¿Qué es una misa de unción y qué es una misa crismal? Sí, ¿Ustedes saben qué es eso? No sé qué es misa. Nacho, no es tan difícil. Usted no responde. Nacho no tiene la cultura religiosa que... Mira, vea, la misa crismal es una Eucaristía que comúnmente se debería celebrar el Jueves Santo. Pero por razones pastorales, por los trabajos que realizamos todos el Jueves Santo, no lo podemos hacer el mismo jueves. Hay diócesis en el mundo que sí lo hacen. La misa crismal es la Eucaristía donde todos los sacerdotes, todos los años, con nuestro obispo, renovamos nuestros compromisos sacerdotales. Los que hacemos el día de nuestra ordenación, los renovamos todos como presbiterio, esa misa crismal. Y en esa Eucaristía el obispo consagra y bendice todos los óleos, que son los aceites con los que ungimos a los fieles para los sacramentos. Entonces, estos óleos se tienen que renovar año tras año. Luego, el Jueves Santo... Eso sería casi que una misa exclusiva para ustedes. Para toda la comunidad. Para toda la comunidad. Pero es muy especial porque con el obispo. Y en la metropolitana, que es bien bonita. Había otros artículos que salió. Entonces es una Eucaristía muy especial porque nosotros vamos a renovar nuestros compromisos sacerdotales. Pero muy difícil hacerla el jueves porque el jueves es el día más embolatado de todos ustedes. Pero uno invita a todas las comunidades que nos acompañan en esa Eucaristía de renovación y de bendición de los óleos. Entonces ya el jueves se hace una Eucaristía especial para presentarle a la comunidad, porque es lógico, todos no van a la catedral, a presentarles los óleos que el obispo el jueves antes ha consagrado y con los que vamos a ungir a todos los fieles en la vida sacramental que tiene la iglesia. Luego, en las horas de la tarde, tiene que ser más o menos a las 4 de la tarde porque la misa de la cena se celebró vísperas. Entonces, a las 3, 2 de la tarde no son vísperas. Después de las 4 se celebra la Eucaristía de la Cena del Señor con el lavatorio de los pies. En esa Eucaristía de la Cena se debe consagrar todas las formas suficientes, hostias, para el Viernes Santo, porque una vez se termine la Eucaristía de la Cena, ya no hay Eucaristía hasta el Sábado Santo. Entonces a mí se me olvidó consagrar el pan para el viernes, yo no puedo celebrar más misa. Ahí me surge una por duda, qué no padre, hay si no hay Eucaristía el viernes, entonces si uno se muere un Jueves Santo, ¿qué? ¿No le pueden hacer misa el viernes? No se puede celebrar misa. O sea, que ¿Es no en pueden morir el serio? jueves. Mira, cada... Yo que no se la sabe todas, yo que las Bueno, preguntitas bonitas mías. Nacho, yo sí me la sabía, era para que la gente estuviera... No me la sabía, yo pensé que el viernes también había misa. No. También. Son celebraciones, pero no. Una vez termine la Eucaristía de la Cena, el Jueves Santo, ya no hay Eucaristía en el templo, en ningún templo católico, hasta el Sábado Santo, que es la vigilia de resurrección. Entonces, la pregunta de Duber es, si se muere una persona,
Cada sacramento tiene un rito propio que se puede celebrar dentro o fuera de la misa. Entonces, el rito exequial tiene rito propio y se puede celebrar sin misa. Si usted se muere un Viernes Santo o el Jueves Santo y lo van a cantar, lo que es cantar llamamos, el Viernes Santo solamente se le hace el rito exequial, sin Eucaristía. Y si lo dejan para el sábado, tampoco le toca, si es en el día, solo rito exequial. No creo que lo vayan a cantar a las 9 de la noche. Entonces, no morirse esos días. No le pueden morir en Semana Santa. Bueno, padre, entonces ustedes tienen esa renovación de votos, pero sí pueden hacer la otra tipo de misa. Usted me habló ahorita de dos. De Crismal y dijo otra. La de la cena. Sí. Es las vísperas. La víspera, que es se la que hace antecede. La cena del Jueves Santo. Es con lavatorio. La misa Exacto. crismal se celebra el jueves antes, 8 días antes. Ok. Allá se consagran los óleos y renovamos nuestros compromisos sacerdotales. ¿Y el jueves qué más pasa? Y el jueves entonces, terminada la misa de la cena, consagrado pues el pan suficiente. ¿Esa misa es a la hora que termine cada parroquia o tiene...? Dispone cada párroco. Ah, bueno, Pero, no es esa que es a las 6 de la mañana o la de gallo a las 5 de la mañana, es distinta. La de la cena tiene que ser después de las 4, porque tiene que ser misa vespertina de la cena del Señor. Ese es el nombre que tiene la Eucaristía. Qué bien. Misa vespertina de la cena del Señor. ¿Vio? Esa tampoco la sabía En usted. esa Eucaristía. Es que yo Póngale pregunto cero. poetas, pero voy a- Póngale es cultura cero. general. Entonces esa debe ser en la tarde. En la tarde. No puede ser antes de las 3 porque no cumple con el requisito de ser misa vespertina. ¿Es una misa común y corriente o es una misa que tiene No, otro es una misa protocolo especial. distinto? Es una misa especial. Porque, mira, tiene 3 momentos muy especiales. En esa Eucaristía se celebra la institución del sacerdocio. Por eso debería ser el Jueves Santo que celebrábamos la misa crismal, para renovar. Tiene la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y tiene el servicio dentro de la iglesia, con el lavatorio de los pies. Ahí se dan 3 momentos. Y es donde también Jesús instituye el mandamiento oficial del amor. Vayan y ámense y enséñenles a amarse. Y la señal que los van a identificar que ustedes son discípulos míos es que los vean amando y amándose. Entonces es una Eucaristía que tiene 3 momentos muy concretos. Entonces está después de la humilía o la reflexión, está el momento del lavatorio de los pies. El sacerdote se quita sus ornamentos con los que está presidiendo la Eucaristía, debe ponerse en la cintura una toalla o una sábana grande y comienza a proceder al lavatorio de los pies. Seca con la toalla y besa el pie de la persona, ¿cierto? Eso es la humildad. Es al la máximo. humildad. Me encanta. Es la humildad. Sí. Usted Parece demasiado bonito. de rodillas y besa el pie de la persona. ¿Y qué personas son las que se ofrecen o las escogen? ¿Cómo escogen a las personas a las que le van a hacer el lavatorio de pies? Uno va variando, uno puede escoger un año los niños, un año los jóvenes, un año los adultos, o puede comenzar a identificar los líderes de la parroquia, el que le sirve, el boticario, el revueltero, el de la tienda, y para ellos es muy especial que los tengan en cuenta para un momento. Yo lo hice un año en que yo cambié, sin alterar el rito, en que yo, por ejemplo, escogí a un papá con su hijo. Yo le lavaba los pies al que le tocara de Pedro. Entonces me tocó lavar los pies a Pedro, ese le lavó los pies a su hijo, luego cada papá le lavaba los pies a su hijo y luego le daba un abrazo. Entonces fue muy interesante porque fue algo muy distinto, algo muy novedoso y no rompe con el esquema litúrgico. Pero este padre se tiró en todo. No, el Señor dice que hagan ustedes lo mismo. Padre, ¿siempre lo hacen? ¿O hay algunos sacerdotes que no lavan los pies? Siempre hay que hacerlo, así sea uno. Pero comúnmente siempre escogemos 12 personas. Y siempre dentro de esa celebración hay que hacer el lavatorio de los pies, porque se instituyó el sacerdocio y el servicio. Entonces ahí no va a caber que usted no lo haga. Nosotros en Semana Santa no podemos omitir absolutamente nada que sea litúrgico y que rompa con el misterio celebrativo, que nosotros no podemos quitar por criterios personales. Tenemos que hacer todo como lo manda la liturgia y no podemos quitar algo que sea importante dentro del misterio que celebramos. Entonces el jueves pasa esta misa especial, más larga de la cuenta obviamente por todo lo que sucede. Sí. El jueves no hay procesión. Sí, claro, Nacho, en la noche la procesión de prendimiento,
que es la procesión la que se hace después o de silencio. Anterior a los monumentos. Sí, no, después del monumento. A mí me ha tocado esa por la noche en Guatapé, me parece muy bonito. Es muy bonito. El prendimiento es cuando lo capturan. Exacto, la captura. Es que la procesión de prendimiento es corta. Usted termina la celebración de la Eucaristía, toma en sus manos el Santísimo que está en el copón y da la vuelta por el templo mientras van descubriendo el monumento. Entonces, cuando usted llega al altar, deposita el copón con el Santísimo en el lugar que destinaron para el monumento, el arreglo que se haya hecho. Esa es la procesión de monumento. Y luego en la noche, esa es la procesión de prendimiento. Cuando está Jesús orando en el huerto de los olivos, que llega Judas a hacer la entrega oficial y señalar quién es, porque dicen es que nosotros no sabemos quién es, y en la noche se puede confundir. Yo les voy a dar una señal, al que yo bese, ese es, ahí no puede haber confusión, porque Judas en la noche o en el día ya tenía muy bien identificado a su maestro y ya sabía lo que iba a hacer. Es una procesión que tiene el sentido de que meditemos en silencio, y eso se logra con la gente, que medite en silencio cuántas veces nosotros entregamos al otro, con una palabra, con un gesto, con la indiferencia, con una mirada, o cuando lo entregamos simplemente para que le hagan daño. Y la gente es capaz de meditar. Cuando uno llega al templo, entonces se encuentra con otro momento muy especial, que es la hora santa. Es un rato de oración, meditación, donde nosotros estamos delante del Santísimo, dirigiendo una oración con la gente, para que ese tiempo después de la Eucaristía, procesión al monumento y toda la noche no se quede con un momento simplemente de que la gente vaya en un peregrinar, sino que se encuentre en un momento concreto con una adoración, con una catequesis, con una reflexión que hacemos nosotros. Bien movido el jueves, bien interesante. Vamos a hacer una pausa, vamos con viernes, sábado, o con su pregunta del jueves. Sí, eso, yo tengo una pregunta. Remátemela del jueves. Y no es como el jueves únicamente. Antes en las iglesias se hacían unas representaciones en vivo de la Semana Santa. ¿Por qué no se volvieron a hacer esas representaciones? Bueno, mira, siempre antes de la Semana Santa, los obispos mandan a sus sacerdotes un comunicado, donde dan unos lineamientos litúrgicos de los cuales nosotros no nos podemos salir. No podemos caer como decía al principio, en los curas show, ¿cierto? Cuando es algo muy bien elaborado, con gente muy preparada, con mucho tiempo de disposición, se ha podido lograr una Semana Santa en vivo, bien hecha, que ayuda mucho. Pero también se ha prestado que cuando las cosas no nos salen, y hay algunas cosas que se salen de las manos, se presta para risas, se presta para burlas, se presta para que se pierda el misterio de lo que celebramos. Entonces los obispos prácticamente nos prohíben que nosotros no celebremos en vivo nada, porque se presta para que nos perdamos del sentido serio que tiene ese misterio y quede simplemente como un folclore. No se puede, no se puede dar papaya, como dicen por ahí. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Bueno, continuamos aquí en Nos Cogió la Noche, que no lo coja la noche esta Semana Santa para estar en familia, para ofrecer ser un buen ciudadano, ofrecer ser un buen padre, ser un buen hijo. Qué rico es ofrecer y dejar de pedir tanto, porque yo siempre he dicho que es que eso es a lo que vamos a misa, por eso hay veces ni voy a misa, porque es que a mí me gusta es ofrecer, no ir, por favor, ayúdame, me quiero ganar la lotería, ayúdame a esto, ayúdame. Uno es pidiéndole al pobre Jesucristo y a Dios y no le da para tanto, todo el mundo con una pedidera. Sí, cosa tan hay horrible, presupuesto ¿no? que aguante. Si pudiéramos ofrecer ser que mejores, fuera congresista colombiano, la ¿no? sociedad podría cambiar. No, y la sociedad puede cambiar no ofreciendo. Hombre, yo voy a ofrecer ser un buen ciudadano. ¿Y qué cuesta eso? Hombre, no voy a tirar más basura a la calle, no voy a tirar un chicle al piso, no voy a ser un borracho empedernido. No sé, ofrecer, qué rico. Pero bueno, ahí le dejo ese pensamiento que es el que manejo yo de la vida. A mí me gusta ofrecer esas cosas y ofrecer ser un buen padre de familia, ser un buen esposo y ser un buen ciudadano. Me parece que eso basta. Y la gente cuando va a buscar a Dios va a que lo llenen de Dios, a que lo llenen
y tomar la conciencia de que, bueno, yo vengo y Él siempre me da, y yo vengo a dar gracias porque ya es suficiente. Pero somos muy pedigüeños, ¿no? Sí, sí. A usted le deben pedir. Padre, de todo. ayúdeme. Pero hombre, ya no fuiste buen papá. Eso lo tiene que cambiar es uno. Dios no lo va a cambiar a uno. Bueno, entonces el jueves viene emocionante de ver. Usted está juicioso mañana. Mañana está. ¿Seguro va a estar juicioso? Claro, pero por supuesto, está toda la agenda para mañana. El viernes, Nacho, es otro día también bien movido, que es donde comienza el día viernes con el Vía Crucis, que es donde se rezan todas las estaciones, el momento Esa es larguita. y el paso a paso, es como es la procesión más larga, diría yo, de toda la Semana Santa, donde se hace el paso a paso de lo que fue la pasión de Jesucristo, desde que está, por decirlo, donde es condenado a la muerte, y cómo es ese camino hacia la cruz. Ese es el primer momento, que es en horas de la mañana. Me tocó una en Coveñas, y hombre, este padre no rezó. Entonces este padre paraba en la primera y decía, vea, les voy a contar qué fue lo que pasó aquí. Contó la Y historia. éramos todas ya, wow, pues uno no sabía todo lo que pasó. Aquí le dieron látigo, pasó esto y el pobre tan. Moviendo la película esa de la pasión de Jesucristo, que es muy horrorosa. Sí, de los mandó Sí, Jesús. y me impactó mucho, sí, no, vuelvo y digo, el show existe, pero hay que ser cuidadosos. Pero es que la historia bien contadita también. Sí, también es buena, más, es buena. llega más. Sí, me impactó mucho y estábamos en ese calor tan horrible allá en Coveñas. Y el hombre nos contó toda la historia y me gustó. Al final rezamos un Padre Nuestro y llega para la próxima y les voy a contar aquí qué pasó. Mira, mi vocación, por ejemplo, la vida sacerdotal surgió un Viernes Santo. En cada reflexión que el sacerdote, yo siendo un niño, en cada reflexión que hacía el Padre, yo miraba al Padre en su reflexión y miraba la imagen. Y eso me movió a mí el corazón. Y yo aprendí, por ejemplo, cuando mi primera parroquia, que allá fue donde conocí a Duber, yo no tenía imágenes porque es una parroquia muy pobre. Y otro padre recuerdo que me dijo, ¿usted tiene imágenes allá? Y yo, no, padre, no tengo. Me dijo, consiga una imagencita, que yo se la regalo, porque a la gente le gusta ver a quién le reza. Sí. A quién le reza. Entonces, en cada momento, por ejemplo, de las estaciones, en eso hemos ganado mucho, de que podamos hacer reflexiones muy cercanas. Yo tengo un Vía Crucis que comenzamos desde que estamos niños hasta que morimos. Entonces, cada reflexión son los momentos de la vida. Otras son los momentos, por ejemplo... Esa me gusta porque es que ese Vía Crucis es muy sangriento. Porque es que doloroso. El látigo y el palo que le dieron al pobre fue impresionante. Y cogí, por ejemplo... Es un recorrido sangriento, triste. Sí, sí. No es como... Sí. Y otro lo cogí cuando las obras de misericordia y escoger cada momento de la vida. En una de ellas, por ejemplo, que un sacerdote en visitar a los enfermos, entonces yo narro a la gente esa historia real, visitar a los enfermos. Y entonces en esa historia que yo les cuento a la gente en esa estación, un sacerdote iba a visitar siempre a un enfermo. Y el enfermo se sentía bien con la presencia del sacerdote. Entonces el sacerdote le dijo, vea, cuando yo no pueda venir a visitarlo, usted va a hacer de cuenta que Jesús está sentado en esta silla reemplazándome. Cuando yo no esté, Jesús va a estar sentado en esta silla. Y resulta que cierto día el sacerdote no fue, y cuando volvió, él le preguntó, ¿qué pasó con este paciente? Se murió. ¿Cómo así que se murió? Cuénteme cómo fue el momento de su muerte. Padre, el enfermo murió abrazando esta silla. Wow. Abrazando la silla. Entonces ahí cae el sentido y el significado, estaba con Jesús en la misma silla. ¿Esta procesión tiene un horario o es también de libre albedrío o de libre decisión? Como a las 11 de la mañana. No, usualmente la hacen a las 10, Que haya buen sol. 11. Que haya buen sol. Aunque por mi casa, por mi casa no me pasó? gusta porque la hacen a las 8 de la mañana, entonces no hay buen sol, que uno se queme y uno sienta... Hombre. A mí me gusta es con sol. Y la gente no se va. El año pasado llovió horrible el Viernes Santo en el Vía Crucis y la gente no se fue. Toda la gente se quedó en todas las parroquias. Después de la procesión que acontece. Nacho, me permite, Claro, antes de que cambiemos del Vía Crucis, porque es que me estoy acordando ahora, es más como un recuerdo que me viene ahora, yo no sé si la mayoría de las parroquias hacían esto, o están estas imágenes. Me acuerdo mucho de la parroquia de San Sebastián en Roldanillo Valle, que tienen unos vitrales con todos los pasos del Vía Crucis. Creo que en muchas los tienen. Sí. O sea, era muy llamativo porque es muy bonitos esos colores que dan y cuando entra la luz, pero están ahí hasta con el número romano de cuál es el paso de cada uno. Sí. Pues me llama mucho la atención. Creo que muchas lo tienen, ¿cierto? Sí, pero y usted dice algo muy interesante porque
¿Por qué existen los vitrales en los templos? Porque hace muchos años que la gente no tenía acceso por el idioma, ni a la Biblia, ni a muchas cosas por el idioma que se manejaba, la iglesia se inventó los vitrales, porque a través de los vitrales es que la iglesia comenzó a evangelizar y a catequizar a la gente. Por eso existen los vitrales. Entonces cuando dice, uy, Jesús lleva la cruz, entonces ya cuando le hacían la catequesis recordaba que así fue que le enseñaron. Con una imagen. Sí, con una imagen. Audiovisual. Por eso las iglesias grandes tienen esos grandes vitrales, es por eso. Porque la iglesia evangelizó en los primeros tiempos a través de la imagen. Nacho, mire, continúa después del Vía Crucis una ceremonia muy bonita, que es la ceremonia de la adoración de la cruz y que muchas personas no participan, creen que no tiene como mucha importancia, pero realmente esta es una de las ceremonias que a mí personalmente me llama más la atención, porque es a las 3 de la tarde, es así en la mayoría de las parroquias, se hace a las 3 de la tarde, que es la hora en la que murió Jesús. Se hace allí, se hace una ceremonia especial con la cruz y se conmemora precisamente la muerte de Jesús. Que el Padre nos cuente más detalles de cómo es esta ceremonia, qué se hace, porque hay una postración y todo por parte del sacerdote. ¿Usted como yo no sabía la hora? No, yo Nacho, tampoco, ese dato me lo sorprendió. no. Yo no sabía que Jesús se había muerto a las 3 de la tarde. Espérese, Sí, a las no, 3 sí se vea, a las 3. y yo sé que usted se acuerda de esa ceremonia, porque es la ceremonia en la que a uno le dicen, arrodíllese, póngase de pie, arrodíllese, póngase de pie, varias veces. Usted no hay, entonces se quedó sentado. Padre, se quedó sentado. A ustedes, Es que no sé, lo mija, pero cogió no, bajo tampoco. ¿A usted le ha tocado esa? Padre, ¿sí o no? Padre arrodille, o sea, Claro, gimnasio. Que es como el nombre de Vea que varios sí. santos. Mira, ¿Qué se hace en esa ceremonia, Padre? es una ceremonia que está también vivida por momentos. Entonces se llama la celebración litúrgica de la adoración de la cruz, así se llama. La ceremonia comienza en silencio. El altar está desnudo, se llama desnudo. Que hay un acontecimiento muy gracioso aquí en la catedral con un caso con el altar desnudo. Entonces el altar está sin manteles. Debe estar ya organizada la cruz delante del altar. El sacerdote entra y se postra frente a la cruz en silencio. No hay canto de entrada, no hay saludo y se comienza inmediatamente en la liturgia de la palabra. No comenzamos en el nombre del Padre, no, porque no es celebración de la Eucaristía. Se hacen las lecturas, se hace un momento especial que es la oración universal por todos los fieles. Se ora por los judíos, por los no judíos, por los creyentes, por los no creyentes, por los que creen en Dios. Entonces lo que ella dice es cierto. Entonces hay una introducción. Oramos por los que creen en Cristo. Un comentario y luego nos ponemos de pie porque el Padre hace una oración. Oremos por los que no creen en Cristo. Y vuelve Puede a sentarse. Después oramos por la iglesia. Entonces nos ponemos de pie. Entonces, excelente. No, es el respeto y es una... Porque pero la venga, oración. no me vayas así la anécdota, por Sí, favor. sí, sí. Usted ¿Qué me le pasó? ahí me dejó Del intrigado. desnudo. Ahorita nos contó una muy buena, ¿por qué no podemos volver la iglesia show? ¿Qué fue lo que le pasó con el señor de la peluca? Ah, bueno, Las vea, 7 lo de la Semana Santa en Representación, vivo, sí. Sí. nos dicen porque se presta para muchas cosas. Entonces, en una parroquia que me tocó a mí la Semana Santa, siendo yo diácono, en el momento en que bajaron a Jesús de la cruz, lo colocaron en brazos de su Santísima Madre, él hizo pues El simulacro de caer la cabeza Sí. en los brazos de la Virgen y en esa se le cayó la peluca. Entonces un niño dice en voz alta, ay mira, Jesús era calvito. Entonces, y ya la gente pues a reírse de ese gran momento. En otra parroquia sucedió de que cuando Jesús corta la oreja a Malco, al personaje que hizo de Malco, al que le cortaron la oreja, se le olvidó y confundió los textos y se puso la mano en el oído y dijo, milagro, milagro, veo, veo. Entonces, eso se presta. ¿Y qué pasó en la otra? La catedral. En la otra, entonces, hicieron el comentario, decían, en este momento sale el padre al altar desnudo. Y todo el mundo a mirar cómo era que iba a salir el padre desnudo al altar. Y el altar era el que estaba desnudo, no el padre. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, bien. esto se presta para todo. Pero también hace que el momento también sea agradable, que se rompa con el esquema. No es tan solemne. Sí, pero es interesante que pasen ciertas cosas, no en son de burla, pero en sí que rompan un poquito como la seriedad del rito. Bueno, entonces el viernes es bien complejo, Dube. Sí, Nacho, es y más- después de las 3 de la tarde la celebración de la adoración de la cruz,
En horas de la noche ya son las conocidas 7 Perdón, palabras. que falta un pedacito. Bueno, entonces la está ceremonia, la sí. ceremonia de la oración universal de los fieles, que es un momento especial de la Eucaristía. Luego se procede al segundo rito, que es la adoración de la cruz, y el tercer momento es la distribución de la Sagrada Comunión. En ese momento se viste el altar con los manteles para traer el Santísimo. Una vez se dé la comunión, se guarda el Santísimo y vuelve, se quita el mantel y vuelve y queda el altar completamente desnudo, queda libre. No se da bendición, a la gente se le dice que tenemos que salir en silencio porque no es Eucaristía. ¿Sí? Padre, con lo del sermón de las 7 palabras, la pregunta es, son tan largas esas palabras que yo me acuerdo que uno, a veces si no iba, las escuchaba en radio y eso era horas enteras oyendo a un sacerdote hablando de esas palabras que a veces la gente se aburría. ¿Todavía es así de extenso? Se llama sermón de las 7 palabras y tiene esa connotación de ser un poquito más larga. Pero es muy curioso que mucha gente no va el jueves a nada, pero a la gente le encanta el Viernes Santo, en el Via Crucis, y le encantan las 7 palabras. Así yo hago lo que sea. Ese es uno de los momentos en donde más gente, más que en la vigilia de resurrección, va la gente a los templos y les encantan los discursos. Cuando los discursos son largos y muy teológicos, la gente también le gusta. Pero cuando el discurso es largo, pero tiene un toque de la realidad también. Ya hemos ido, digamos, mejorando el tiempo. Ya a la gente le gustan unos discursos mucho más cortos, pero mucho más concretos y reales, y que les toque la realidad. Actuales. Sí, a la gente le encanta eso. Se me está agotando el tiempo. Sábado y domingo, ¿qué ocurre? Bueno, el sábado santo, comúnmente en el día no hay absolutamente nada, porque se supone que estamos de luto, que estamos en el dolor, que estamos en el silencio. Se hace la procesión de la Virgen de los Dolores, se saca la imagen de la Virgen a ella sola, haciendo su recorrido y meditando los 7 dolores de la Virgen. Se llama la procesión de soledad. Y ya en las horas de la noche... Esa me gusta porque involucran a la mujer. Sí, sí. Porque en todas las semanas no se ha involucrado a la mujer. Oiga, Nacho, y hay ¿no? parroquias... El sábado se involucra. Hay parroquias en las que las señoras son ellas las que cargan la imagen de la Virgen. Sí, no, me parece bonito, sí, porque hay que involucrar a la mujer también. Moler por cargar la imagen de la Virgen. Esas imágenes son muy pesadas, esos pasos son muy pesados, eso... Hay veces que montan hasta 3 y 4 imágenes y son ellas las que cargan esos pasos, son muy berraquitas, la verdad. Y viene el glorioso momento de la resurrección. La resurrección, que también está dividida, la vigilia pascual, está dividida en momentos. Tienen la liturgia de la bendición del fuego, que es el fuego nuevo donde se toma la luz para el cirio pascual, se entra en procesión con el cirio, que ya ha sido bendecido, la gente comienza a tomar en 3 momentos. El sacerdote toma la luz del fuego, ahí hace una invocación, esta es la luz de Cristo, entonces todos venid, adoremos. Entonces toman la luz del cirio pascual y van encendiendo. Luego sigue otro momento de la procesión, vuelve y para, un segundo momento y así hasta que llega al altar. Cuando llega al altar, entonces ya todos tienen las luces encendidas en los cirios, porque el templo está completamente a oscuras. Se coloca el cirio en una base y se procede al canto que se llama el pregón pascual. Es lo más hermoso que tiene la liturgia. Escuchar el pregón pascual recoge todo el momento, desde la creación hasta el momento en que Jesús muere y resucita. Es un canto supremamente especial, se llama pregón pascual. Es muy hermoso. Terminado el pregón pascual, comenzamos la liturgia de la palabra, que se hacen por lo menos 7 lecturas, recogiendo desde la creación del libro del Génesis hasta se termina con la epístola de San Pablo a los romanos. Y se va mostrándole a la gente paso a paso toda la historia de la salvación, hasta la muerte y resurrección de Jesús. Luego se pasa a la liturgia bautismal. Se bendice el agua y con el cirio se consagra esa agua porque se sumerge 3 veces en el agua. Es el momento donde bendecimos el agua para toda la gente. Si hay bautismos, entonces es el momento de hacer el rito del sacramento del bautismo. Se cantan las letanías, es una ceremonia muy especial. Y luego continuamos en la celebración de la liturgia eucarística. Se continúa toda la celebración, la distribución de la comunión, se da una bendición especial porque ya la noche de resurrección, y así se culmina los días santos, con esa gran noche de resurrección. Yo quería que fuera así didáctico, me gustó esta charla, como que no lo habíamos analizado nunca, siempre traemos este tema
Y le agradezco mucho, porque me parece que desde lo coloquial se puede recuperar muchas cosas, contando las cosas, como digo yo, de coquito. Y encontrándole, Nacho, el sentido a las cosas, no hacerlo ¿Usted mecánicamente. alguna vez ha pasado Semana Santa por fuera de Colombia, digamos en Roma o en otro país? No salgo del área metropolitana. No sale del área metropolitana. No, vea, yo he querido pasar una Semana Santa siempre en un pueblo, siempre. O celebrando o participando con los fieles. Disfrutándola. Porque me parece que es algo muy, muy especial celebrar en un pueblo la Semana Santa. Porque fuera del país la Semana Santa es completamente distinta. No se permiten procesiones, la gente no descansa como nosotros porque no tiene esos días festivos. Y la gente solamente se dedica a lo celebrativo, porque, por ejemplo, las procesiones no son litúrgicas. Si usted las obvia y no las hace, no pasa nada. Con que usted celebre lo que es litúrgico, salva. Pero esa no se desaparece. No, ni riesgo. No, por Dios, en nuestra cultura, eso reúne gente, los pone... No, bonito. Y en unos países del mundo hemos visto cómo hay algunos que llegan y se la pidan, los que van detrás de la cruz, y hay personas que los ven... Flagelación. Sí, impresionante todo esto. Pues, Dover, muy interesante. Va ganando usted el examen. Nacho, está muy bien. ¿A qué hora fue la resurrección? A medianoche. Mentira, después de la medianoche, en la madrugada del día primero. Muy bien, no sabía el dato de la muerte de Jesús a las 3 de la tarde. Y son 3 días que son el triduo porque realmente pasó así tal cual. El jueves se celebró la cena, en la noche fue capturado, le hicieron un juicio injusto a Jesús con testigos falsos, lo condenaron en una noche cuando tenía derecho a 3 días de juicio. La historia se repite, testigos falsos. Se hizo el recorrido y a las 3 de la tarde, tal cual, dice que en el mes de Nisan, que es más o menos marzo o abril, en la hora nona fue crucificado Jesús, a la hora nona. Padre Jaime Torres, muchas gracias por su tiempo, en verdad que sí, le agradezco mucho toda la información que nos dio, aprendí bastante. Por ayudar a compartir. Y a Duber también le agradezco mucho porque a Duber sé que le gusta y conoce mucho el tema, lo felicito. Señores, hermanos, usted muchas noticias. Claro. Pero es Liliana. Hoy Liliana. Usted le dio el puesto a Liliana y le pusieron la cajita para que quede alta. Sí, señor, hay que tenerse en la lista. Liliana ya está preparada por allí. noches y bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Soy Liliana Castaño y el día de hoy acompañándolos como siempre con la mejor información regional y una cantidad de recomendaciones para todos ustedes durante esta Semana Santa. Y comencemos, una menor de 13 años de edad era abusada por su abuelastro. La captura se logró dar después de que el padre de la menor lo denunciara. Aseguran que este venía abusando de la niña desde que tenía 6 años de edad. En el corregimiento de San Antonio de Prado, las autoridades capturaron a un sujeto de 64 años de edad que abusaba carnalmente de una menor de 13 años. Según las autoridades, el hombre invitaba a la niña a su habitación donde la tocaba y abusaba sexualmente de ella, manifestándole que era algo normal. Este ciudadano hacía parte del núcleo familiar de la menor, ya que era el abuelastro de la niña. La víctima, después de mostrar unos comportamientos anormales, su padre decide hacerle unas preguntas, la cual ella confirma que desde los 6 años es víctima de abuso sexual por parte de este señor, quien repetidas ocasiones la encerraba en una habitación y accedía violentamente contra la menor. Posteriormente, el padre decide instalar la denuncia ante la Fiscalía, se hace toda la actividad judicial, se individualiza a la persona y en las últimas horas se da captura de este ciudadano de 64 años. En el momento de la captura al hombre se le encontró material pornográfico. Bueno, hay que tener en cuenta varias consideraciones. En este caso, pues, que el sujeto desde los 6 años venía abusando de la menor y no solamente esto, la venía amenazando para que ella no informara sobre estos hechos. Esta pena va de los 18 hasta los 25 años de cárcel y es importante también tener en cuenta que esta persona dentro de su residencia tenía un material pornográfico, el cual en estos momentos está siendo estudiado por la Fiscalía. Este sujeto fue dejado a disposición de las autoridades por el delito de abuso sexual a menor de 14 años. Este Jueves Santo se hará el interrogatorio a la exalcaldesa de Armenia por un presunto detrimento patrimonial de cerca de 20.000 millones de pesos. También está involucrado un empresario antioqueño que fue capturado y está siendo investigado. Por esos hechos
Fernando León Díez Cardona, el representante legal de una de las uniones temporales, Luz Maribel Ramírez Patiño, esposa de la anterior, Hernán Moreno Pérez, contratista, y Ángel José Angarita, pareja interventor. El interrogatorio a la señora exalcaldesa y el exdirector del Departamento Jurídico de la Alcaldía, señor Ricardo Arturo Ramírez, se llevará a cabo el día miércoles y jueves de la semana de Pascua. Helicópteros artillados, inteligencia y más de 3.000 hombres serán enviados al Bajo Cauca antioqueño para evitar las acciones del Clan del Golfo. Que lamentamos mucho que estos grupos violentos estén también detrás de los líderes sociales. En síntesis, vamos a tener unos 1.430 soldados del ejército, vamos a tener cerca en total de 1.400 policías, o sea, estamos cerca de 3.000 hombres. Va toda la inteligencia Agamenón 2 a tomar posesión de los proyectos con el fin de detener y judicializar todos estos bandidos que están en la zona, y se va a desplazar también varios helicópteros artillados y armamento especial con el fin de atender esta zona y lo más pronto posible darle unos buenos resultados. 11 de los 20 integrantes del cuerpo colegiado de la oficina han sido capturados por las autoridades, pero se extreman las medidas para dar con la captura de los demás cabecillas. Tras la captura de alias Cataño, las autoridades de la ciudad indicaron que ya son más de 10 los integrantes del llamado cuerpo colegiado de la oficina, que se han logrado capturar en los últimos meses. Se ha trabajado de una manera contundente con el fin de desarticularlo, y dentro de los cuales llevamos hasta el momento 10 cabecillas que se han capturado. Este sería el número 11. Según las autoridades, con el fin de garantizar el pago de las penas de alias Pichi, Tom, Soto, Chamizo, Vallejo, Lindolfo, Queso, Cataño, Draculín, Ramón Chaqueta y alias James, continuarán gestionando la extradición de estas personas a los Estados Unidos. Y preste mucha atención porque en la ciudad de Medellín se logró incautar 1,5 toneladas de pescado en mal estado. Esto ocurrió en el centro de la ciudad de Medellín, donde además se cerraron 2 locales comerciales. Sí, efectivamente, en las últimas horas la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dentro de los controles que se vienen realizando sobre el tema de la Semana Santa, la Policía Ambiental y Ecológica en compañía de la Alcaldía de Medellín con la Secretaría de Salud viene realizando unas verificaciones en varios puntos de la ciudad. En este caso, en el sector de Juanambú, se pudo detectar que se estaba vendiendo pescado en condiciones no aptas para el consumo humano, lo cual conllevó a que se incautaran más de 1,5 toneladas de pescado, teniendo en cuenta que no se cumplían con los requisitos necesarios, y de igual forma se sellaron 2 establecimientos a los cuales se le pudo detectar que no cumplían con los elementos ni las actividades necesarias para poder vender este pescado. Y nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Regresamos debido a las quejas de la comunidad de Santa Elena por unas posibles fisuras, tanto en viviendas como en la iglesia del parque de este corregimiento. Las autoridades como el DAGRED analizan la posibilidad de prohibir el ingreso de vehículos. Con relación a Santa Elena, inicialmente se habla de una medida de restricción del flujo vehicular por el parque, esto a una eventual hipótesis que surge de la comunidad sobre las vibraciones que los carros podrían generar y posteriormente afectar las estructuras. Para esto, antes de tomar una decisión final, el DAGRED y miembros de la comunidad se activó una comisión técnica donde van a valorar completamente cuáles son las condiciones reales y posteriormente con Secretaría de Movilidad tomar la decisión si es posible o no restringir el paso. Por lo pronto en este momento se está dando esta reunión técnica para hacer esa valoración y tomar la decisión final. En lo que va corrido de esta semana han salido de la ciudad cerca de 210.000 vehículos, según la Policía de Tránsito y Transporte. Además aseguró que cerca de 600 hombres de esta dependencia estarán ubicados en los 6 ejes viales. Tenemos, como le decía anteriormente, 700 hombres aproximadamente de la sección de Tránsito y Transporte de Antioquia y más de 3.000 hombres del Departamento de Policía de Antioquia que van a estar apoyando las labores en las vías. Al momento tenemos la salida desde el viernes pasado al día de hoy, tenemos la salida
de 210.000 vehículos. Se espera que al final de la semana tengamos la movilización total de 550.000 vehículos. Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín manifestó que intensificará los diferentes operativos para las personas que regresan de viaje durante el fin de semana. Las autoridades de Medellín tienen preparados varios dispositivos de control durante esta Semana Santa, donde hay un mayor flujo de personas que salen de viaje y que posteriormente regresan entre el día sábado y domingo a la ciudad. Bueno, muy importante para esta operación Éxodo y retorno que vamos a tener de la Semana Mayor, que es esa Semana Santa, donde vemos que claramente va a haber una alta afluencia de vehículos en las calles de las carreteras de nuestra ciudad. Vamos a tener grúas, planchones, vehículos tipo carro que nos permiten también transportar a personas para poder tener una atención a incidentes casi que inmediata en las jurisdicciones de Medellín. Tenemos unas vías de salida y de acceso que son claves en nuestra ciudad. Esas son la del oriente, la del suroeste y la del occidente. En esas vías vamos a estar con nuestro cuerpo de agentes de tránsito, vamos a tener ahí también presencia de bomberos, de salud, para poder atender de manera oportuna cualquier incidente que se pueda presentar en nuestra ciudad. Además, se entregan una serie de recomendaciones a la hora de viajar, esto con el fin de evitar accidentes en la vía. Queremos hacer una recomendación muy especial a todos los viajeros, y es que antes del viaje se preparen muy bien con las características de sus vehículos, verifiquen que sus vehículos tengan revisión técnico-mecánica, que tengan SOAT vigente, pero también que las llantas, las pastas de los frenos y todas las características del sistema eléctrico y todo lo que pueda comprender el vehículo estén en condiciones óptimas, porque no solo la responsabilidad es con los mismos conductores, sino con las familias que están viajando con ellos. Entonces, hacer ese llamado de atención, que no conduzcan por espacio de más de 4 horas y traten de hacer pausas activas para evitar que se presente lo que es el microsueño, que también puede generar unos altos índices de incidentes en la vía. No conducir si está trasnochado. En diferentes puntos de la ciudad se tendrán laboratorios de toxicología que permitirá realizar las pruebas de alcoholemia en el sitio. La Cruz Roja Seccional Antioquia manifestó que activó su plan de contingencia durante esta Semana Mayor. Tendrán voluntarios en las 9 subregiones del departamento de Antioquia, al igual que unidades móviles de rescate. Los 16 municipios en los que tiene presencia la Cruz Roja Seccional Antioquia tienen activado su plan de contingencia a demanda en cada uno de ellos en las 9 subregiones del departamento. Específicamente entre el 28 de marzo y el 1 de abril habrá 10 voluntarios disponibles y una móvil de rescate en la sede de Medellín, que queda en Guayabal, para todo el departamento de Antioquia. El 29 de marzo, en el trayecto entre Medellín y Girardota, habrá 50 voluntarios, 4 vehículos y 4 unidades de atención de emergencias para las personas que van en la peregrinación. Tenemos el 132, la línea 132 y el sitio de comunicaciones para todo el departamento, pendiente de cualquier emergencia que pueda ocurrir en la Semana Santa. Se calcula que cerca de 21.000 turistas llegarán a la ciudad de Medellín durante esta semana. Estos vienen específicamente de países como Estados Unidos, Panamá y Perú. La ciudad de Medellín espera miles de turistas durante esta Semana Santa. Muchos de ellos son colombianos que viven en el exterior y que aprovechan para visitar a sus familias. Esperamos la visita de más de 21.170 visitantes por punto migratorio. De estos son 7.400 que llegarían del extranjero como tal, países identificados como Estados Unidos, Panamá, Perú, Ecuador. Adicionalmente, estamos esperando pues de estos 21.174 visitantes que 13.760 sean esos visitantes colombianos que viven por fuera, quienes vienen a visitar a sus familias pues durante esta semana. Desde la Subsecretaría de Turismo manifiestan que es una buena semana para impulsar el turismo regional y visitar los diferentes corregimientos. Teniendo en cuenta todas las recomendaciones que se dan en materia de movilidad y ambiental, la invitación es para que las personas también disfruten del turismo de ciudad-región. Queremos que las personas visiten nuestros corregimientos, que también puedan visitar algunos de los municipios que son declarados patrimonio, como es Santa Fe de Antioquia, Jericó, Jardín. Entonces ahí también vamos a tener un turismo interno pues de acá del país como tal y de nuestra región. Por las terminales de Medellín se espera que cerca de 800.000 personas viajen. Las
autoridades de Medellín hacen una serie de recomendaciones para las procesiones durante Semana Santa. Tener especial cuidado con poblaciones vulnerables como los adultos mayores y los niños, especialmente con la exposición al sol. Hay distintos eventos religiosos, muchos de ellos que son, digamos que las conocidas procesiones, eventos al aire libre. Tener como recomendaciones puntuales mucho cuidado con las poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son estos? Niños menores de 7 años y los adultos mayores. Lo que recomendamos aquí es evitar la presencia de estos públicos vulnerables durante largos periodos de tiempo. Podemos acompañar las procesiones, pero siempre teniendo especial cuidado con estas personas. Protegernos ante las condiciones del clima, bien sea en condiciones climáticas de lluvia, prepararnos, sombrillas, chaquetas, pero si el tema es contrario, si son temas de sol, muy buena hidratación antes, durante, después, protección solar, y para esos eventos donde hay gran aglomeración de público, siempre organizar con los equipos y con los grupos con los que se va, puntos de encuentro, momentos donde van a estar juntos, donde se van a encontrar en caso de una emergencia, y siempre mantener la calma. El Hospital La María pasó de tener pérdidas a ganancias netas por cerca de 9.500 millones de pesos. El Hospital La María es un hospital de naturaleza jurídica pública del orden departamental. Es el único hospital de tercer nivel de complejidad que tiene el departamento de Antioquia. En ese orden de ideas, cuando llego a la gerencia del hospital en noviembre del año inmediatamente anterior, encuentro con corte a 30 de septiembre que el hospital tuvo unas pérdidas operacionales. Fueron unas pérdidas operacionales de 1.500 millones de pesos. Hicimos ingentes esfuerzos, empezamos a hacer una contención de costos y gastos, y el balance a 31 de diciembre es que dejamos el hospital con una ganancia operacional de 264 millones y con una ganancia neta de 9.500 millones de pesos. Yo creo que ese fue el esfuerzo grande que hicimos en el último trimestre del año inmediatamente anterior, donde todas estas políticas de contención de costos y gastos se vio reflejado en los estados financieros. Y nos vamos a un corte de comerciales, pero no se mueva porque ya regresa José Luis Alarcón con toda la información deportiva. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Empezamos con las buenas noticias para la Selección Colombia y la Juventus, la vecchia señora, quien ya ve a Juan Guillermo Cuadrado realizando trabajo físico y acondicionamiento después de la operación de pubalgia. El jugador no solamente se recupera para el calcio italiano, sino para las expectativas del técnico José Néstor Pekerman de cara a Rusia 2018. Buenas noticias para la Selección Colombia. Juan Guillermo Cuadrado volvió a entrenamientos con la Juventus luego de 3 meses de incapacidad. El antioqueño acompañó a la tricolor en su gira por el territorio europeo, con el fin de estar al tanto de las estrategias tácticas que José Pekerman plantea para el combinado nacional de cara al Mundial de Fútbol. Es así como Cuadrado supera una pubalgia que lo marginó de las canchas desde el 23 de diciembre del año anterior, lo que había prendido las alarmas en el combinado nacional, porque ponía en duda su participación en la cita orbital. Y el que no se recupera en la tabla es el Deportivo Independiente Medellín, que desafortunadamente cayó el día de ayer en condición de visitante en el Estadio El Campín ante el Independiente Santa Fe, que venía con un muy mal promedio en la liga, pero consiguió sacarle los 3 puntos al cuadro poderoso. Independiente Medellín continúa dando ventajas en la liga colombiana. Este martes perdió por la mínima diferencia ante Santa Fe. El conjunto antioqueño, en un descuido imperdonable para la defensa que trabaja toda la semana tácticas fijas, permitió que en un saque de banda John Pajoy entrara solo al área y habilitara a Anderson Plata para anotar el único gol del encuentro. No todo fue malo para el poderoso, porque intentó en varias oportunidades con Cano, Caicedo y Castro vulnerar el arco contrario, pero Leandro Castellanos ahogó el grito de gol. Con esta derrota, el Rojo de la Montaña pasó de la segunda posición a la tercera con un partido más que el resto de los equipos. Y de rojo pasamos al verde porque Atlético Nacional disputará su compromiso de la fecha número 11 este miércoles en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 8 en punto de la noche. Rival a vencer el conjunto Pita, que viene también con un buen promedio en la tabla de clasificación general. Recordemos que el equipo de Jorge Almirón es el actual líder con 21 unidades. Atlético Nacional este miércoles enfrentará al Atlético Huila en la fecha 11 de la Liga Colombiana.
Con 21 puntos y líder solitario, el Rey de Copas buscará en condición de local un triunfo que lo acerque a una clasificación anticipada para poderse dedicar de lleno a los juegos correspondientes a la Copa Libertadores y sacar adelante las dos competencias. Aunque cuenta con un invicto de 6 fechas, en las 2 últimas jornadas no ha contado con suerte y solo ha podido sumar 2 puntos, por lo que espera volver a probar las mieles de la victoria ante el Club Opita. Hemos llegado al final de esta misión, pero como siempre nosotros los esperamos el lunes de Pascua con toda la información en Nos Cogió la Noche y posteriormente en Cosmovisión Noticias, deseándoles que tengan un feliz resto de Semana Santa.